Llegar a hacer actividad en la Antártida es como la culminación de muchos años de preparación. Y me quedé prendado de esa tierra, de la historia de la exploración en esa tierra. Por supuesto, es un sitio peligroso, pero es tan la belleza que tiene, que hay algo que te conmueve, que no puedes permanecer ajeno a esa belleza. Es un territorio sin fronteras y sin ejércitos, que no es propiedad de nadie. Que el agujero de ozono tuvo algo bueno para todos nosotros, porque nos hizo verdaderamente ecologistas. ¿En qué estado está? ¿Qué ocurre con ese agujero? Tienes 3 kilómetros y hasta en algunos lugares 5 kilómetros de hielo hasta llegar a la roca. Las temperaturas son 50 grados bajo cero en verano. Entonces, en invierno. ¿Y cómo pasas de eso a que ocurra ese hito de que le pongan tu nombre a una isla en la Antártida? Hay fósiles de plantas en la Antártida. ¿Y de dinosaurios? ¿O se han Y encontrado? los se han encontrado. Ya ha entrado el turismo en la Antártida, ¿no? Muchísimo. ¿Y qué cuesta un viaje de esos? Han muerto el 50% de los elefantes marinos. De la gripe aviar. Sí, porque ha saltado a mamíferos. Que los virólogos están muy preocupados y porque nosotros somos mamíferos. ¿Quién es Shackleton y qué ocurre? Los ejecutivos pretenden compararse con él y hay escuelas en las que le ponen de ejemplo, pero no ponen bien los ejemplos. La Antártida te cambia. Cuando das la mano a una persona en la Antártida, estás haciendo como un pacto de sangre, en el sentido de decirle, tranquilo, si a ti te pasa algo, yo voy a arriesgar mi vida por ayudarte. ¿Tú lo has visto entonces? ¿Te ha pasado? Sí, lo he visto. Claro que lo he visto. Viajar cura muchas cosas, pero tienes que viajar con los oídos del alma muy abiertos. Las zonas polares siempre son de esos territorios que nos conectan con la exploración, con la historia de la exploración, con territorios inexplorados. Y ha costado, pero por fin tenemos aquí en Espíritu de Aventura a un amigo y a un referente, un tipo sencillo y humilde, pero que cuando uno analiza su trayectoria es alucinante ver pues, cómo ha sido pionero. Javier Cacho, nuestro invitado en Espíritu de Aventura, es científico, explorador, divulgador, probablemente el mayor experto en la exploración, en la historia de la exploración polar de nuestro país, autor de varios libros, amigo, referente, y es un gusto tenerte aquí, Javier. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Diego. Llevamos mucho tiempo queriendo reunirnos delante de los micrófonos y delante de las cámaras, pero no ha habido manera, ¿eh? Bueno, oye, porque es lo que tienen los exploradores, que siempre andáis de aquí para allá y es difícil aterrizaros y engañaros para que vengáis aquí un ratito. Así que cuando venís, pues es bonito y aprovechar el momento para exprimiros y para, que te decía antes de grabar, que lo maravilloso de esto del podcast es secuestrar a la gente un momentito y tener ese encuentro que a veces, pues incluso cuando nos vemos en algún evento o congreso, no tenemos ese rato para hablar, ¿no? No, y sobre todo, aunque estemos delante de los micrófonos y delante de una cámara, aquí se crea ese ambiente de intimidad, de estar no en un bar, sino en un lugar, casi diríamos, de refugiados, hablando uno delante del otro. Sí, sí. Parece un privilegio, ¿no? Tener ese momento de reflexión y de introspección, más hoy día. Y de eso hablaremos, porque tú has vivido muchas cosas que quiero que me cuentes, pero aquí damos mucha caña en Rution, ya sabes, con el ritmo que llevamos, lo estimulados que estamos con tantas cosas y llamamos siempre a, pues eso, a la mesura y lo que tiene la aventura, ¿no? Salir a ese viaje y salir a desconectar un poco para conectar con nosotros mismos, ¿no? Javier Cacho, fuiste participante de la primera expedición científica a la Antártida. Tú eres científico de formación, de profesión. Te dedicaste, si no recuerdo mal, a la investigación de la capa de ozono y eso es lo que te llevó a la Antártida, ¿es así? Claro, yo fui a la Antártida porque apareció el agujero de ozono. Si no hubiese aparecido el agujero de ozono, algún amigo alguna vez me ha dicho, si hubiese aparecido el agujero de ozono en los desiertos, tú ahora estarías escribiendo historias de exploradores en el desierto. Y digo, pues puede ser. Yo fui a la Antártida porque el agujero de ozono se formó en la Antártida y me quedé prendado de esa tierra. De la historia de la exploración en esa tierra. Y bueno, pues ahí ya se encauzó mi vida en una dirección totalmente distinta. Claro, porque esto, ¿cuándo fue? O sea, realmente esta movilización de científicos y de recursos hacia allá fue motivada por ese descubrimiento del agujero de la capa de ozono. Bueno, efectivamente, la capa de ozono se descubrió en el 1984, en 1985, ya se hizo más popular. Y en ese momento coincidió que había un cierto interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores
de que España formase parte del Tratado Antártico. Para eso España tenía que tener actividad científica en la Antártida y tener una base montada en la Antártida. Bueno, pues ese interés fue lo que motivó que en el año 86 y 87 la Antártida tiene el problema de cómo se va en el verano austral, pues es desde octubre hasta marzo. Entonces siempre las campañas, parece que estás 2 años enteros. 1986, 87, Claro. bueno, estás 4 meses, pero porque ya es bastante, pero no son... Bueno, pues entonces en el año 1986 el Instituto Español de Oceanografía organizó una expedición básicamente oceanográfica a la Antártida, dentro de este entorno de interés porque España hiciese actividad científica en la Antártida y poder pedir la entrada en el Tratado Antártico. Y bueno, yo me colé en esa expedición, yo no soy oceanógrafo, era el único persona ajena al Instituto Español de Oceanografía, que era quien lo organizaba. ¿Y por qué me admitieron? Pues yo creo que por el interés que tenía el agujero de ozono en esos momentos. Claro, el agujero estaba en su momento más candente y entonces decía, voy a ir a medir ozono, para que venga. Y inmediatamente, y fue cuando pasé con ellos 4 meses en la Antártida. Y bueno, algo cambió en mí, algo cambió en mí. Bueno, primero, evidentemente, a continuación seguimos haciendo actividad. Eso fue 86, 87, en el año 88 ya fui 4 meses, y en el año 89 volví a ir 4 meses en la zona del invierno antártico para seguir haciendo estudios. ¿El invierno antártico? Sí. Me parece sorprendente, Como ¿no? Te pases una temporada en el invierno antártico, ¿no? De noche Claro. y temperaturas que no me puedo imaginar. Claro, es sorprendente, pero es como muy lógico, quiero decir, el agujero de ozono se producía en la primavera antártica. Ajá. O sea, el equivalente a finales de septiembre es cuando comenzaba a aparecer. Bueno, comenzaba a aparecer antes y había que estudiar cuáles eran las condiciones de la atmósfera para que se provocase el agujero de ozono. Entonces, claro, por eso había que retroceder e ir en el invierno. Por otra parte, claro, esto no es lo mismo que coger en un tren e irte a Sevilla y saber cuánto sabes ahí. A Sevilla, 18 al día. Bueno, pues voy el día que quiera. En el caso, claro, España no tenía base. Tuvimos que solicitar ir a una base argentina, pero el Tratado Antártico, el espíritu antártico es muy abierto. Precisamente llevan a gala el que cualquiera que solicite ir a tu base, pues si presenta un buen trabajo científico, tú le admites para que haga ese trabajo en tu base, aunque para eso tengas que dejar a científicos tuyos en casa. Claro, esto es un hotel o un autobús con plazas limitadas, y si hay 9 plazas y te vienen 2 alemanes, pues te vas a dejar a dos de Murcia, a 2 españoles, y lo vas a dejar en casa. Bueno, pero ellos nos admitieron que fuésemos con ellos y por eso fui en el año 88. En el año 88 llegué justo a comienzos de la primavera y en el año 89 ya fui en el invierno. Te decía que hay pocos viajes, claro. Normalmente se hacía un viaje al mes. O sea, un viaje al mes, el avión te llevaba hasta la base donde realizaba su Y actividad. en el invierno antártico incluso menos, ¿no? Correcto, y en el invierno antártico incluso menos. De repente se pasaban 3 semanas, 3 meses, 2 meses seguro, 3 meses que no tenías vuelo, con lo cual hubo que aprovechar un vuelo y por eso estuve, por ese doble motivo. Primero, para garantizar que estás cuando llegaba la primavera, y 15 días o un mes antes de la primavera nos venía bien para ver cómo estaba la atmósfera acondicionándose para provocar la destrucción del agujero. Pero fíjate, Javier, has estudiado ese agujero de la capa de ozono, fuiste de los primeros en ir, has repetido expediciones porque era importante estudiar eso. ¿En qué estado está? ¿Qué ocurre con ese agujero? ¿Qué evolución ha habido y cuáles han sido los frutos de toda esa Pues encantado, recursos enviados? Encantado de que me lo preguntes. Qué buena pregunta, que es lo que he sido siempre. No, estoy encantado porque en general los medios de comunicación se preocupan más de las tragedias, y cuando las cosas se están solucionando, pues bueno, no digo que no se haya dicho que el agujero de ozono está disminuyendo, cada vez es más pequeño y que se estima que dentro, 20 años desaparecerá por completo, pero a partir del año 2000
el agujero de ozono cada vez es menor, bueno, con unas oscilaciones típicas de toda la naturaleza, pero cada vez está siendo menor y por lo tanto, o sea, quiero decir que las acciones que promovimos como consecuencia de descubrir la causa, ¿cuál era la causa del ozono? Los clorofluorocarburos, bueno, ahora son Los sprays, cuando los yo era de sprays, pequeño correcto. decían los fluorocarburos estos, Claro, no uséis sprays porque dañan la capa de ozono. ahora ya no dañan porque el propelente ya no son CFCs, con lo cual, pero claro, encontramos que la causa eran esos compuestos, que esos compuestos el 99% son de origen antrópico, o sea, fabricados por todos nosotros, fabricados por nosotros, y que por lo tanto había que cortar las emisiones. Entonces se prohibió la fabricación rápidamente, se prohibió la fabricación de estos compuestos. Son compuestos con una larga vida media, algunos hasta 100 años o más de 100 años, con lo cual, claro, no es como una luz que la enciendes tocando el interruptor y enciende la luz. Y tocas el interruptor y apagas la luz. O sea, que en este caso es como tocas el interruptor y tardas 100 años en que se encienda la luz. Bueno, por lo tanto, en cuanto se dejaron de emitir, dejaron de producir, pues poquito a poquito había que dejar un tiempo para que comenzase a disminuir la concentración de estos gases en la atmósfera antártica y por lo tanto dejasen de provocar la destrucción del ozono. Y eso es lo que se está consiguiendo. A mí siempre me gusta decir que el agujero de ozono tuvo algo bueno para todos nosotros, porque nos hizo verdaderamente ecologistas. O globales. O sea, comprendimos que nuestras acciones tenían un efecto global. Ahora ya lo hemos asumido, pero en los años 80 nadie asumía eso. Madrid está contaminado, bien, pues ya lloverá, o ya hará viento y se llevará la contaminación a otra parte. Y si llueve se la llevan los ríos y los ríos los llevan al mar. Bueno, y el océano es inmenso, y no pasa nada. Eso era el sentir popular. Y el agujero de ozono nos descubrió que los sprays que tú decías de desodorante, que usábamos ahí extendidos en nuestro cuarto de baño, pues salían, no se sabe por dónde, por las ventanas, recorrían todo el planeta y llegaban al lugar menos contaminado, teóricamente, del planeta, el lugar más virgen del planeta, la Antártida. Y allí provocaba la destrucción de un gas que podía tener unos efectos letales si se perdía, se desaparecía para la vida, en general, para toda la vida biológica. Entonces, eso nos hizo, fue un aldabonazo, fue una señal de alarma, que oye, ojo, 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 que podemos provocar algo muy grave con nuestras acciones. Bueno, yo creo que esa fue la parte buena del agujero de ozono, el comienzo bueno. Fue una tragedia, pero la parte buena fue esa. Y después, ahora mismo, pues la parte buena es que si hemos conseguido dejar de emitir esos compuestos, pues el agujero de ozono está disminuyendo. Luego, efectivamente, somos capaces bueno, fue nuestro primer gran desastre medioambiental y ahora es nuestra primera gran victoria medioambiental. Bueno, estamos en camino. Qué maravilla. O sea, por eso estoy encantado de que me lo preguntes, porque se cuenta pocas veces. Yo lo cuento siempre que puedo, yo lo he visto. Es maravilloso, o sea, hablar bueno. de un éxito, entre comillas, ¿no? Claro. Por dos partes, ¿no? Por una en la que hayamos sido conscientes de los efectos que tiene cada pequeña acción a nivel global y de que todos estamos en el mismo barco, y también que es una buena noticia y que ponernos de acuerdo tiene como resultado que solucionemos las cosas. Y por eso la Antártida es un maravilloso ejemplo, y me encanta cuando habláis de ella, porque es el único ejemplo en el mundo de cooperación internacional real, ¿no? Total. Ocurre algo diferente ahí. Todo eso, ¿cómo es la situación administrativa? Es algo, digamos, que no es territorio de nadie y hay un acuerdo por protegerlo, por ponerse todos a una, y a la vista está de lo que acabas de contar de la capa de ozono, ¿no? Sí, es un territorio sin fronteras y sin ejércitos, que no es propiedad de nadie. Hubo un tiempo en el que ha habido 7 naciones que han hecho reivindicaciones territoriales sobre la Antártida, pero a raíz de que se firmó el Tratado Antártico han congelado, muy propio de la Antártida, han congelado sus reivindicaciones y no progresan. Quiero decir, esto es como los juicios. Si yo no entiendo mucho de juicios, pero si el tribunal de primera instancia no te sale lo que quieres, puedes acudir al comarcal y luego a no sé qué, y luego hasta que llegas al de La Haya. Pues pasa igual en el mundo de la diplomacia.
tú reivindicas una cosa y vas acudiendo hasta llegas al Tribunal de La Haya, que es el que decide, no, tienes razón, este país, este territorio es suyo y ya está. Bueno, pues ha congelado eso, todos han parado. No hay territorios que pertenezcan a ningún país. Bueno, los argentinos, los chilenos siguen diciendo que esos territorios nuestros, pero de ahí no pasan. De ahí no pasan y, por supuesto, dejan que pongan bases en su territorio y admiten a científicos de otros países sin problemas en su territorio. O sea, que sí que hay el territorio adscrito a Chile o a... Bueno, hay un territorio que ellos reivindican como suyo. Lo reivindican ellos, pero... No hay un acuerdo internacional. Pero no hacen más que reivindicarlo, ¿no? Porque Groenlandia, por ejemplo, la costa este de Groenlandia, no sé qué año fue después de la Segunda Guerra Mundial, que los sí, no, bueno, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los noruegos decidieron que la costa este de Groenlandia era suya, era propiedad de Noruega, por el Rojo, que estuvo allí en el año 1000, que la parte era suya. Y los daneses que llevaban colonizando, o como protectorado Groenlandia desde 1500 y pico, decían que no, que Groenlandia era suyo. Y entonces, bueno, pues hubo un momento que los dos países acudieron al Tribunal de La Haya, y el Tribunal de La Haya juzgó los argumentos de uno y de otro y dijo, no, esto es territorio danés. Bueno, el término no es territorio, esto es danés y no es noruego. Y ahí terminó por completo. Bueno, ahora mismo sí, Noruega y Argentina siguen diciendo que sus territorios... Chile y Argentina. Perdón, Chile y Argentina siguen diciendo que eso es Antártida chilena o Antártida argentina, y si tú escuchas su telediario, dicen la temperatura en Buenos Aires es 40 grados, la temperatura en la Antártida es 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero. Y los chilenos igual hablan con toda naturalidad como si hablásemos de las Islas Canarias o de Sevilla. Pero entiendo que se referían a la península antártica, ¿no? Correcto. A ese brazo que sobresale. Correcto. Las reivindicaciones que se ha hecho es coger dos meridianos y llevarlos en confluencia hasta el polo subgeográfico. O sea que es como cuando partimos una tarta de cumpleaños, partimos en gajitos así, pues igual están esos gajos en los 7 países que lo han pedido, que son Noruega es un país que ha reivindicado, Argentina, Chile, Inglaterra, Reino Unido, que los 3 además reivindican la misma zona. O sea que pues, podía haber dado lugar a conflictos en Australia, Nueva Zelanda, Francia. Pues, pero bueno, entonces eso surgió de un gran programa científico que se hizo en 1957-58, que se llamó el Año Geofísico Internacional, en donde participaron 60 países para hacer, acabamos de pasar la Segunda Guerra Mundial, había muchos avances tecnológicos y por lo tanto había mucho equipamiento científico nuevo y se decidió hacer un gran programa entre 60 naciones. Participaron 10.000 personas, 10.000 científicos. Un gran programa con instrumentos modernos, a ser posible los mismos, haciendo observaciones a la misma hora, todo igual, y en especial se quiso hacer en la Antártida, porque era la zona más desconocida del planeta, claro. Después de ir a Amundsen y Scott al Polo Sur en 1911, 1912, pues no es que no siguiera habiendo expediciones científicas, pero muy poquitas. La Antártida es tan grande, entonces se decidió que 12 países participasen en ese programa. Se invitó a 12 países, a 13 porque se invitó a España, que dijo que no, y bueno, los 12 países que participaron, pues hicieron, claro, como la situación, la Antártida es tan difícil, pues se creó un espíritu de colaboración para poder sobrevivir, utilizando barcos de unos y de otros para llegar al mismo sitio, apoyo entre las bases, apoyo entre los científicos y, por supuesto, luego utilización general de los datos. Pero bueno, entonces cuando terminó ese programa, 57-58, todo había funcionado tan bien que sorprendentemente, en plena Guerra Fría, decidieron, ¿por qué no seguimos así? Vamos a hacer una cosa. Esto no va a ser de nadie. No vamos a dejar que se metan ejércitos, que se metan armas, ni estaciones nucleares, ni tractores nucleares, pero sobre todo lo importante es que no hay armas ni militares. No hay armas. Los militares que están como logistas para apoyar a las bases, pero no llevan armas. Claro, en España, por ejemplo, está el buque Hespérides. El buque Hespérides, está la base Gabriel de Castilla,
Y tú les ves allí, que son militares, claro, el capitán, el jefe de la barca, pero no llevan armas. Está prohibido llevar armas. Y bueno, pues aquí vamos a crear eso y vamos a crear una cooperación entre todos los países. De tal manera que si tú vas a ir aquí con tus científicos, pues hacemos una cosa, vamos todos en mi barco. No tenemos que llevarte un barco y 15 días después tú llevas otro. Hay una zona, por ejemplo, la zona de la península antártica, donde están la mayor parte de las bases de muchos países, pero también argentinas y chilenas, pues ahí han llegado a un acuerdo entre ellos dos que se llevan, que lo sabes, no se llevan nada de bien. Regular. Se llevan regular, digamos. Y además reivindican, parte del territorio pues han llegado al acuerdo de que esa zona la patrulla cada mes un barco de un país. Primero se lo patrulla un barco chileno y es el que va recorriendo las bases preguntando si tiene necesidades. Pues, se nos ha soltado un generador, pues no te preocupes. Vamos a puerto, compramos un generador y te lo traemos. Que tenemos un enfermo, pues nada, subirlo al barco y con el helicóptero lo vamos a hacer una evacuación. Pues un mes es un barco militar, un barco de la Armada chilena, y el mes siguiente es un barco de la Armada argentina. Bueno, y ese es el espíritu de colaboración. Y lo que te decía antes, las bases están abiertas. Tú solicitas ir a una base china para realizar un estudio y bueno, lo único que vas a comer arroz tres delicias durante 4 meses. Y durante esa larga temporada, siempre que te escucho hablar de la Antártida como ejemplo de cooperación, ¿no? Te diría que bueno, un referente, ¿no? Ilusionante, ¿no? Ver qué se puede hacer, que se puede hacer encima en un territorio tan complicado, ¿no? Pero aquí Javier Cacho, el bueno de Javier Cacho, claro, pasas de ser casi imprescindible para estudiar un problema que en ese momento era súper urgente, como era el agujero de la capa de ozono, a dirigir la base antártica española. Y, como no, algo de lo que todavía presumo mucho de tener un amigo que tiene una isla con su propio nombre en la Antártida. Esto es alucinante, Javier. ¿Cómo pasas de estudiar la capa de ozono a dirigir la base española? Bueno, porque también una decisión que, bueno, nunca he sabido si fue la decisión correcta o no. En un momento ya habíamos hecho 3 campañas en la Antártida. Era muy duro para un equipo de investigación pequeño como era el nuestro dedicar 4 meses a 2 personas en la Antártida y pensamos en hacer una parada para hacer los equipos automáticos, no tan artesanales como los teníamos, y poder dejarlos en manos de argentinos, de sus propias bases, quiero decir. Ya dejamos de tener que nosotros llevábamos el instrumento, se quedaba allí y luego eran técnicos suyos, científicos suyos quienes los operaban de forma rutinaria, día a día, durante todos los años. Bueno, pues preparé todas esas negociaciones y todos esos acuerdos y cuando ya estaba todo preparado, pues yo decidí empezar a trabajar en el programa antártico. Bueno, era pasar, claro, que la Antártida tiraba demasiado de mí, quise pasar a gestión del programa antártico. Y estando en la gestión del programa antártico fue donde por la boca muere el pez, y como yo no hacía más que decir, oye, en la base deberíamos hacer esto, y en la base deberíamos hacer esto otro, ¿y por qué no hacemos esto en la base? En un momento que el que estaba de gestor del programa antártico dice, ¿sabes qué te digo? Que te vas a la Antártida, a la base, y lo pones en marcha todas esas ideas que tienes. Y eso fue como di ese cambio y pasé a ser durante 2 campañas seguidas el director jefe de la base Antártica. Jefe es el término que se utiliza. Base Commander es el término que utiliza. Base Commander, qué bien suena. Sí, suena muy bien. Suena muy redondo. Sí, suena muy redondo. Y aparte de eso, porque mientras para nosotros decir jefe de base, pues es una cosita, bueno, no sé, no. Pero para los británicos, para los anglosajones, el ser Base Commander es mucho, o sea, de entrada para ellos es mucho. El haber ido a la Antártida como científico, biologista, ya es mucho. Y si ha sido Base Commander o Base Commander, lo tienen en un nivel alto, porque piensan en las dificultades que tienes para coordinar a la gente, porque es un mundo muy complicado, estás solo, alejado de la familia, con tus problemas personales se recrudecen, estás en un entorno que sabes que si te equivocas
no se sabe nada más de ti, no sabes lo que está pasando a tu familia, tú sabes que tu familia no sabe lo que te está pasando a ti. Y todo eso durante muchos meses es un caldo de cultivo para que haya problemas personales y por lo tanto la misión del Base Commander a veces lo que es más es tratar de estar atento. Tema de recursos humanos, casi. Claro, es correcto. Ver cómo, pero con una diferencia, claro, que tú en una empresa normal se hace las 6 o las 8 de la tarde y te vas a tu casa. Y cuando llega el fin de semana te olvidas del jefe y de los compañeros hasta el lunes siguiente. Y allí, claro, allí estás con la persona que has tenido un roce en la comida, pues luego tienes que dormir en la misma litera y te duermes arriba y todo eso. Quiero decir, es mucho más complicado. Entonces, por eso ellos, la figura del Base Commander es una figura muy referenciada. Y bueno, pues eso, hice de Base Commander en dos campañas seguidas, luego paré un poquito, volví como 5 años después o 6 años después a la Antártida y bueno, y luego pues, bueno, por circunstancias de la vida, y sabes que la vida es a veces quien te lleva, a veces hay que dejarte llevar, la vida te va encauzando, poquito a poquito. ¿Y cómo es esa vida ahí en la Antártida? Porque claro, la gente, yo no sé si podemos hacer una radiografía de cómo es ese escenario en el que tú estás varios meses y cómo era tu día a día, a qué te dedicabas, qué hacías, qué proyectos están haciendo allí. Bueno, los proyectos que están haciendo, bueno, son los proyectos que presentan los científicos cada año, se presentan a la convocatoria del Plan Nacional, pues cada científico de distintas disciplinas presenta sus proyectos y si se autorizan, pues son los que van ahí. Son los grupos de investigación quien deciden quién van, pues voy a ir tú y tú, ya están, sin más. ¿Pero de qué tipo se está haciendo? Bueno, pues, aparte de climatología, algo de zoología, ¿no? Bueno, biología, muchísima biología, claro, muchísima biología desde bacterias hasta estudio de los pingüinos o el estudio de focas o estudio de peces para ver cómo los peces son capaces de sobrevivir. En general, todos los animales han sido capaces de desarrollar estrategias en sus organismos para poder sobrevivir en esas condiciones de vida al límite. Las aguas están a punto de congelarse. Bueno, pues a ver cómo. Cuando llega el invierno, pues deja de recibir radiación solar y por lo tanto la poca fauna flora que hay, que son musgos y líquenes, bueno, pues ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden aguantar tantos meses sin recibir radiación? Y luego llega la primavera y siguen vivos. Bueno, pues eso es un abanico de geografía, de geología, de astronomía. Es un lugar donde... ¿De astronomía? De astronomía, claro. Es uno de los mejores sitios para poner observatorios astronómicos, con diferencia. Bueno, en el Polo Sur hay un medidor de neutrinos, pero bueno, aparte de eso, que eso sí se podría poner en muchos otros sitios, pero es un sitio estupendo para poner... instrumentos, telescopios. Y la razón es que, bueno, primero, el interior de la Antártida es una meseta que está a 3.000 metros de altura. Claro, que eso es lo que la gente muchas veces no se da cuenta. Debajo hay tierra, ¿no? Eso es un continente. Sí. Debajo hay tierra. Está a altitud. Debajo hay tierra y en la zona del interior de la meseta tienes 3 kilómetros y hasta en algunos lugares 5 kilómetros de hielo hasta llegar a la roca. Y muchas veces son rocas, si desapareciese todo el hielo, no veríamos una superficie continua, como es Europa, o como es Norteamérica, sino que sería una sucesión de islas, dado que el peso del hielo ha hecho que ha hundido la tierra, la roca lo ha hundido, y por lo tanto hay muchas zonas que están bajo el nivel del mar. Bueno, pues te decía que poner observatorios ahí permite, primero estás a 3.000 metros de altura y después... Creo que tiene menos atmósfera, sobre todo la atmósfera más de mayor densidad, diríamos. Y luego no hay vapor de agua. El gran absorbente para poder ver bien es el vapor de agua y luego los aerosoles que hay. Bueno, la capa límite, que llamamos capa límite a esa zona donde hay aerosoles, donde hay polvo en suspensión, allí es muy pequeña. Es mejor que incluso en los observatorios que hay en los Andes, que la ESA le ha puesto en los Andes a 3.600 metros de altura, pues allí es mejor todavía. O sea que puedes ver con mucha más nitidez las estrellas.
Neutrinos, has dicho, además. Sí, Los neutrinos es que la poca idea que yo tengo es que eso es como un medidor de la radiación solar y que afecta directamente a los cambios climáticos. ¿Eso es así? Bueno, sí, sobre todo lo que son dificilísimos de medir. Es una instalación gigantesca donde han tenido que hacer unos pozos de 10 kilómetros, una cuadrícula de pozos de 1 kilómetro de profundidad, separados 1 kilómetro cada una, hacer esa cuadrícula, llenarla de sensores para poder pillarlos, porque son extraordinariamente evasivos. Pues ya te digo, es un lugar fantástico para la observación del sistema solar y del universo. El único problema es que la estación de La Palma, por ejemplo, donde tenemos todos los grandes observatorios de La Palma en Canarias, claro, y te permite subir a hacer las observaciones por la noche. Y después por el día, ¿qué haces? Pues te vas a tu casa o te vas al hotel más próximo, claro. Y estás en la piscinita del hotel hasta la noche que vuelves a subir a seguir haciendo observaciones. Allí de entrada tenemos 6 meses de oscuridad. Luego diríamos que el periodo de observación son 6 meses, las 24 horas seguidas. Primero eso y después que no tienes la piscinita ni el hotel para poder irte. Es más, en las zonas centrales de la Antártida, que es donde están instalados esos observatorios, claro, se da la paradoja, que no solamente se queda a oscuras, diríamos, no recibe radiación solar, pues ya sabes, por la forma con la que la Tierra gira en el plano de la eclíptica. Que no está inclinada sobre el eje, ¿no? Con todo eso, allí en los 2 polos tenemos 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz continua. Bueno, como la temperatura en los 6 meses de oscuridad baja mucho, no pueden llegar los aviones, no pueden aterrizar los aviones porque se les congelarían los fluidos hidráulicos y por lo tanto no funcionaría. No hay actividad científica. Sí, actividad científica, pero les llevas y hay un momento que les dices hasta dentro de 7 meses. Y durante esos 7 meses quedan aislados. Pero realmente hay actividad científica en el invierno, a oscuridad, a temperaturas no me quiero imaginar. Tienes las atmosféricas, tienes todos los estudios de atmósfera y tienes todos los estudios de astronomía. Y esos continúan. Temperaturas, pues sí, en el polo sur, que hay una base en el polo sur geográfico, las temperaturas son 50 grados bajo cero en verano. Wow. Entonces, ¿en invierno? En invierno no sales de la base. O sea, pero sí hay científicos en claro que a menos 80 grados bajo cero. Sí, a menos 70 y tantos grados bajo cero hay científicos que realizan ese tipo de actividades. En medidor de neutrinos, claro, eso no tiene que salir. Eso te puedes mover, diríamos, por túneles. Evidentemente, los temas de biología, pues no hay animales. ¿Claro? Y los temas de geología, pues no vas a salir a buscar nada. Por ejemplo, he hecho un sitio fantástico para encontrar meteoritos, la Antártida. Bueno, porque claro, en verano, no en invierno. Pues sí, hay un gran número de actividades científicas que se realizan en la Antártida y que son muy especiales, son muy únicas. Y ahora mismo está todo el tema de microplásticos. Tengo la Antártida por todas partes. Bueno, tenemos los problemas como la gripe aviar. ¿Allí? Sí, desgraciadamente allí. Desgraciadamente, que se ha extendido por aves, en la que las migraciones cogen la gripe aviar y luego cuando vuelven a la Antártida para reproducirse en el verano, pues se las llevan y contaminan a los estos. Hace 2 días estuve en unas jornadas que organizó el CSIC. Y entonces había un virólogo y decía que en el caso concreto de los escuas, que es uno de los pájaros que hay en la Antártida, él piensa que en toda la zona de la península antártica están contaminados el 10%, al menos el 10%. Y que bueno, que puede producirse una pandemia entre ellos en cualquier momento. En la zona de Georgia del Sur, me parece que eran más altos los datos, digo un 10%, pero creo que era bastante más. Pero son carroñeros, con lo cual cuando muere o cualquier bicho que tenga la gripe aviar, ellos como son carroñeros y se lo comen, pues claro, contraen también la gripe aviar. En el caso de Georgia del Sur, han muerto el 50% de los elefantes marinos, de las crías de elefantes marinos. Es un problema, ¿de la gripe aviar? De la gripe aviar es un problema, sí, porque ha saltado a mamíferos, que ese es lo que los virólogos están muy preocupados, y porque nosotros somos mamíferos. Por eso se dice que la Antártida es tan importante para el estudio global, porque es como un sumidero donde todo acaba allí.
Sí, 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 es un sumidero donde todas nuestras perturbaciones pues terminan ahí provocando algo, con lo cual ahí podemos seguir los primeros mecanismos, los primeros como de detectar alarmas, como fue el caso del agujero de Oumuamua. Pues sí, sí, o sea, hay mucha actividad incluso en el invierno y en el verano hay un budget de actividad de todas las bases antárticas. ¿Cuál es la presencia que tiene España allí ahora mismo? Pues tenemos 2 bases y luego tenemos varios buques oceanográficos seccionando allí todos los veranos. La base de San Juan, que es lo primero, que era de la que yo fui jefe de base, y luego que es la base operada, cuya logística está encargada al CSIC, y luego está la base Gabriel de Castilla, que la montó el Ejército de Tierra y cuya logística está encargada al Ejército de Tierra. A veces se dice la base militar, bueno, una forma de hablar, pero los científicos que van mandados por el Plan Nacional, o sea, el Ejército de Tierra selecciona su personal de logística para atender a el cocinero, el encargado de radios, el de motores, el jefe de base, el médico. Bueno, esos los seleccionan ellos, pero los científicos es el Plan Nacional quien decide quiénes van. O sea, no es el Comité Polar que decide, bueno, pues este grupo es de pingüinólogos, pues tienen que ir a esta base. Este puesto es de glaciólogos, pues van a Juan Carlos I. O sea, que no se realizan investigaciones militares. Ajá. No se dice para nada. Curioso. Sí, o sea, claro, para alguien que nos escuche, que diga, ¿cómo me encantaría ir, ¿no? O ¿cómo podría seguir los pasos de esta persona? O al final es detrás de una carrera científica, ¿no? Para poder desarrollar algo en la Antártida. Todos son proyectos de distintas disciplinas, ¿no? Bueno, de muy distintas disciplinas. Y evidentemente pues también hay arqueólogos. ¿Ah, sí? Claro, hay arqueología. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Claro, porque la Antártida se descubrió en 1819, o sea, ese último continente en ser descubierto, y la primera presencia que tuvo fue de foqueros y balleneros. Y entonces pues hay pequeñas cabañas que edificaban los foqueros, pequeñas cabañas por llamarlo de alguna manera, claro, pues de las 4 piedras y encima poniendo una tela, la piel de una morsa, no, perdón, de una foca, y ya está, y ahí sobrevivían como podían los pobres durante 15 días o 20 días. Bueno, pues hay de esos sitios, y entonces hay arqueólogos buscando efectivamente para saber pues qué comían, cómo vivían, en qué condiciones, si habían muerto, si no habían muerto. Bueno, pues también hay, por eso digo que hay hasta arqueólogos. ¿No hay indicios de presencia humana anterior, de algún paleoclima, de algún momento en el que eso pudiera ser algo más benigno? No, porque fue más benigno, fue más benigna la Antártida. La Antártida hubo un tiempo en donde había bosques, en donde había dinosaurios todavía había dinosaurios, bueno, dinosaurios o grandes mamíferos, pero fue cuando en la península antártica, que es ese espolón que sale de la Antártida, es como una tartita muy redondita, y luego hay un espolón que sale, diríamos, en dirección de Tierra del Fuego, de Sudamérica. Realmente es una continuación de la península antártica, es una continuación de la cordillera de los Andes. Bueno, pues cuando se formó, hubo un tiempo en donde estaban conectados. A eso voy, precisamente. En el tiempo que estuvieron conectados, pues las condiciones en la Antártida eran mucho mejores, que es cuando yo te hablaba de que había bosques, etcétera, etcétera, pero es que eso fue hace 35 millones de años. Hace aproximadamente 35 millones de años que el ser humano no estaba todavía por aquí, fue cuando se abrió ese estrecho, ese pasaje Drake o Mar de Oces, que tiene 1000 metros de ancho, se creó una corriente poderosa de circunvalación marina, una corriente marina circunvalando la Antártida, que es lo que hace que el pasaje de Drake o Mar de Oces sea tan complicado de transitar. Y a partir de ese momento, ese aislamiento físico provocó también un aislamiento de la atmósfera, y las temperaturas comenzaron a bajar progresivamente y terminaron con todas las formas de vida sobre la Antártida, sobre todo la forma de vida vegetales. Pero hay fósiles de la Antártida, hay fósiles de plantas en la Antártida. Se encuentran con... ¿Y de dinosaurios? ¿O se han Y encontrado? dinosaurios se han encontrado, ¿Sí? Dinosaurios o mamíferos grandes, sí, se encuentran. Megafauna, ¿no? Claro, complicado porque, claro, bajó la temperatura y comenzó a nevar.
Y el problema de la Antártida es que, bueno, el problema, no sé, o la característica de la Antártida es que nieva poco. Pero como la temperatura no pasa no sobrepasa los 0 grados, todos los copitos de nieve que caen se quedan. Y por lo tanto, por eso se va acumulando y acumulando y acumulando hasta que se han acumulado lo que comentábamos al principio, el espesor de 3 kilómetros de hielo y en algunos lugares casi 5. Como consecuencia de granito a granito durante, claro, 35 millones de años. Claro, o sea, que pretender analizar la Tierra, el suelo real que hay debajo de ese hielo, en ese momento paleolítico, en ese momento prehistórico, en el que poder conocer cómo era ese clima, es casi imposible. Claro, no lo puedes hacer más que en las zonas durante, cuando llega el verano, no tienen hielo, que son las zonas más periféricas de la Antártida, especialmente la península antártica, entonces ahí sí tienes permafrost. Entonces en el permafrost ya puedes buscar y puedes encontrar. ¿Qué es permafrost? Permafrost es el suelo congelado. Es el suelo congelado en el Ártico, rodeando el Ártico, rodeando el océano Ártico, toda la zona del océano. El hielo, el océano congelado. No, la Tierra. La Tierra. Pues la Tierra cuando está muy fría, como se filtra agua en la Tierra, ese agua se congela y entonces llegas a tener un suelo que realmente es básicamente agua con tierra helada. O sea, no es una capa de hielo, es como lo que dices, es la Tierra congelada. Es la Tierra congelada, por eso recibe el nombre de permafrost. Entonces eso también es un problema de la posibilidad del cambio climático. Está descongelando zonas de permafrost, claro, la temperatura más cálida, se descongela ese permafrost y entonces está liberando metano que hay entre medias. Bueno, eso es otro tema. Pero es que el permafrost es muy divertido no tiene nada. Yo recuerdo estando en una base argentina, en pleno invierno, quisieron poner una antena, estaban haciendo la cimentación para la antena y la hacían con martillo pilón. Entonces tú decías, pero esto es tierra. Pues no es tierra helada. Entonces era muy divertido porque con el martillo pilón ibas sacando trocitos de tierra con la pala, la quitabas fuera en bloque. Estaba costando una barbaridad. Y tú cogías la tierra, la cosa que la pala sacaban, te lo ponías en la mano y se descongelaba. Y te quedaba agua sucia en la mano. Curioso. Curiosísimo. Es una parte... Una arcilla helada, ¿no? Sí, por así decirlo. Pues hay muchas actividades científicas que se realizan en la Antártida y que se hacen en esas dos bases de tierra que tenemos instaladas, la Gabriel de Castilla y Juan Carlos I, y luego las expediciones en los barcos. Es bonito pensar que explorar es dedicarse a una carrera científica para poder ir a un lugar tan remoto como es este y ser puntero en algo, ¿no? Porque también, bueno, pues la Antártida, por lo que dices y por lo que escuchamos, es el sumidero de tantas cosas y a nivel ya no solo geográfico, de que sea un lugar icónico, remoto, que ahora hablaremos de esa historia de la exploración, pero ¿cómo puede un biólogo, un zoólogo, un arqueólogo dar salida a ese espíritu de aventura, ¿no? Y vivir algo así en la Antártida, ¿no? Yo creo que no sé cómo será yo entiendo para gente que tenga esas inquietudes de investigación científica, pero me imagino que será un hito, ¿no? Para un investigador poder desarrollar tu actividad en un lugar como este. Sí, normalmente es así. Realmente es un periodo... llegar a hacer actividad en la Antártida es como la culminación de muchos años de preparación. De ir buscando primero tu nicho de actividad, tu nicho de interés, centrarte en ello y luego, bueno, poquito a poquito, hasta que consigues que te aprueben un programa de investigación en la Antártida. ¿Qué tema yo he estado, cuando estaba de jefe de base, pues veías, claro, gente, algunas personas, bueno, mayores de 50 o 60 años, pero personas mayores que creo que de repente que habían podido por fin ir a la Antártida porque habían encontrado un proyecto que podía ser interesante para su actividad profesional, pero para ellos era además el hito de pisar la Antártida. Ya no era solamente de continuar con su carrera profesional, porque diríamos que eso era una especie de fleco para la adaptación a esas condiciones tan extremas, pero personalmente para ellos era algo con lo que no habían podido imaginarse nunca.
Es difícil, pensaba según hablabas, lo difícil que es muchas veces encontrar ese propósito, ese foco en el que poner todas tus energías, ¿no? Ese objetivo. Y la Antártida suena como una meta maravillosa para encauzar un proyecto y que acabe en encontrarte en un territorio así desarrollando actividad científica, ¿no? Sí, sobre todo en ese que tú lo comentabas antes, ese entorno de cooperación, de coordinación entre países y de solidaridad entre las personas. En la Antártida te cambia. Bueno, no sé si cambió a todo el mundo, a mí me cambió. ¿Sí? En el sentido de que te das cuenta de que cuando conoces a un chino que aparece por allí, un coreano, a un búlgaro, pues te das cuenta que pese a que sois de dos mundos distintos, con diferentes culturas, con diferentes religiones, con diferentes idiomas, pero pese a todo te das cuenta desde el primer momento que somos los dos, pertenecemos a la especie humana. Que eso lo olvidamos cuando estamos en esa ciudad de esos hormigueros, todos juntos. No nos damos cuenta de eso y siempre vemos al de fuera como el de fuera, como algo raro. Y allí no, todo lo contrario. Cuando han pasado muchas veces, cuando te viene a visitar alguien a la base, un grupo de investigación, pues la primera es una alegría porque te encuentras con otro ser humano. Y después, bueno, comienzan las dificultades de la comunicación, con las ideas, pero después ya puede pasar lo que sea. Pero sí, hay una corriente de simpatía y sobre todo ahí diríamos, enseguida se crea el decir, bueno, yo siempre lo digo y es casi así, cuando das la mano a una persona en la Antártida, estás haciendo como un pacto de sangre, como hacían los indios, se cortaban un poquito, estaban lavados así, en el sentido de decirle, tranquilo, si a ti te pasa algo, yo voy a arriesgar mi vida por ayudarte, por sacarte. Y tú estás seguro de que la otra persona va a hacer lo mismo. Y eso pasa en la Antártida. Sí, quizás suena un poco raro, así contando, pero me ha ocurrido una y otra vez y lo he visto repetir, cómo se repetía. Porque es así, pasa igual en la alta montaña. En la alta montaña, quitando el Everest, esas Sí. chorizadas de turistas Eso, ellos subiendo. o Bueno, uno u otro, ¿no? pero si quitamos eso, si quitamos los alpinistas, los auténticos montañeros, pues pasa igual. Entonces, todos los años hay casos de que el grupo de Austria, pues que se han perdido y de repente el grupo, yo qué sé, el grupo norteamericano decide parar su objetivo, que era conquistar, subir la cumbre de no sé dónde, y va a rescatar a personas que no conoce. Tú lo has visto, entonces, ¿te ha pasado que hayas visto ese caso de cooperación de necesidad? Eso de cooperación, sí lo he visto. Claro que lo he visto. Cuéntame. No, bueno, coincidió estando yo allí, la última vez que estuve de jefe de base, hubo unos accidentes, hubo dos accidentes seguidos, por así decirlo. Hubo un vehículo oruga que se cayó argentino, que se cayó en una grita, y inmediatamente en este caso llamaron a un grupo especializado en rescate argentino para ir a sacarlos, realmente ya era realmente lo que sacaban fueron los cadáveres, pero fueron inmediatamente a sacarlos. Y mientras que estaban en la fase de rescate suyo, hubo dos motos de nieve chilenas que se cayeron también en otra grieta, con 20 o 30 kilómetros de distancia. Entonces ellos pararon la búsqueda, como sabían que sus compañeros Iban a estar estaban muertos, pues se fueron inmediatamente. Chilenos fueron Argentinos fueron a rescatar a dos motos chilenos. Eso es muy corriente. Yo cuando estaba de jefe de base, ahora nuestra base tiene, el equipo de montaña es muy bueno, es francamente bueno el que tiene, pero en aquellos momentos nosotros teníamos cerca la base búlgara. La base búlgara era un grupo de geólogos y de geógrafos con gran experiencia de montaña. Entonces yo siempre sabía que si nos pasaba algo, teníamos que recurrir a ellos y sabía que podíamos contar con ellos. No hacía falta un acuerdo, es decir, en caso de que sucediese algo, pues no, estaba claro. Bueno, eso me tienes que contar qué te ha pasado con los búlgaros para que un jefe de base, un base commander en la Antártida, tenga una isla con su nombre en la Antártida. Pues te lo comenté en una de las galas de Ruteón que me hiciste la pregunta.
Y te lo comenté, pues digo, pues mira, pues tengo una base porque siempre he tratado de ser buena persona. He tratado de ser buena persona. Me imagino que no lo he logrado siempre, pero siempre he tratado de ser buena persona. Entonces siempre he tratado de ayudar a los que estaban a mi alrededor. Y durante muchos años, las personas que ayudé durante un tiempo fueron precisamente los búlgaros. Durante de las 2 primeras veces que fui jefe de base fueron los búlgaros. España, en aquellos tiempos, estamos hablando del año 95, 96, y 96, 97, pues ya teníamos un desarrollo económico grande. Ellos al revés. El muro de Berlín cayó en el 89, que fue cuando todos los países del este hicieron esa modificación de economía socialista, economía capitalista, que fue un desastre absoluto. Y en ese desastre absoluto, claro, sufrió mucho la gente, no tenían medios, y ese periodo, de 95, 96, pues un periodo en el que ellos montaron su base, una base donde tenían muchas limitaciones económicas, pero tenían una cosa maravillosa, que es entusiasmo y ganas de montar la base y ganas de hacer ciencia en la Antártida y de vivir la Antártida. Entonces, pese a todas las dificultades, ahí estaban como señores. Y nosotros al revés, ya éramos señoritos en el sentido que teníamos de todo, teníamos jamones, teníamos chorizos, teníamos lomos, teníamos, bueno, todo, pues claro, vivíamos pues como vivíamos en aquellos tiempos en España, vivíamos muy bien, y ellos al revés, iban como sobreviviendo como podían allí, hasta el punto de que en uno de esos años el secretario del programa antártico suyo, como 3 meses antes o 2 meses antes de que comenzase la campaña, se marchó con el dinero que tenía. Y tuvieron que buscar lo que pudieron de dinero para montar la campaña, terminar de montar la campaña desde allí. Entonces, bueno, pues estaban viviendo en condiciones duras, pero con gran dignidad, por una parte, y luego generosidad. Tú ibas a su base, cada 15 días, ellos venían a la nuestra y nosotros a la suya, y tú veías que cuando tú ibas allí tenías de todo. Y tú decías, estos pobres, esta noche no cenan. Te sacaban el chorizo suyo, el no sé qué, no sé cuánto, te preparaban un plato, te preparaban otro, te preparaban, y claro, nosotros tuvimos 5 o 6 y su base allí eran 8 o 9, con lo cual, claro, desequilibrábamos todo. Duplicabais la población en un momento. Pero lo hacían con gran generosidad, y hasta el punto que yo inventé una tradición que era llevarles comida. Llevarles comida y bebida. El chinchón seco les encantaba. Pero sobre todo comida, claro. El chinchón seco me importaba un rábano, pero es como se veía que les gustaba y nosotros teníamos en la base, digo, pues se lo llevo. Pero sobre todo le cogía 2 lomos, 2 chorizos, un montón de latas y se las llevaba, y ellos, la primera vez que se las llevé, no quisieron aceptarla. Digo, bueno, no, ¿sabes? Pero ¿qué traes? Y mira, en España tenemos una tradición que es cuando vas a casa de un amigo, siempre llevas algo de comer. Vale. A veces es cierto, si llevas la tarta o llevas algo, un detalle. Pero y eso ya lo aceptaron. Entonces yo creé esa tradición de cada vez que iba a verles llevaba grandes cantidades de comida, bueno, dentro de lo posible. Y bueno, pues muy bien, pues así, ese fue como mi vida con ellos, esa relación con ellos. Una vez sí les dimos más comida. La vez que el secretario se fue con el dinero, pues les dimos algo más que lo que debíamos, que fue una cosa muy bonita. Yo lo cuento porque me emocionó. Yo tenía una espía en la base. ¿Una espía? Una espía de mis jefes. Entonces todo lo que pasaba en la base, antes de que yo contárselo a mis jefes, si quería contárselo, claro, ya lo sabían. No me digas cómo, pero lo sabían ellos. Entonces, ya me enteró, Javier, que el otro día, el domingo, te bajaste a una grieta de un glaciar. No, es que quería ver, que no sabía cómo son las grietas de los glaciares, y bajé con el técnico de montaña y tal. No, fue una cosa muy segura, muy controlada. Todo lo sabía. Se habían chivado que te habías escapado sabían todo. A hacer una grieta. Y entonces a mis jefes no les gustaba eso, que nosotros diésemos ese apoyo material, no acaba de gustarles. Y a cada palo les ayudábamos en mucho. Ellos no tenían barco y nosotros les llevábamos en el Hespérides, o sea que sí, cuando había que llevar material para construir la base se llevaba con el barco nuestro, o sea que
Pero luego cuando llegaba esas cositas de si un chorizo, si un lomo, unas latas de sardinas, esas cosas a mi jefe no le gustaban. Y yo a la gente que estaba allí sabía que era lo que les alegraba la Les daba vida. la vida. Claro, entonces, bueno, pero claro, tenía que hacerlo para que, sin que se enterasen O demasiado. sea, no me imagino tantos meses ahí en esa situación aislados, viviendo con lo justito. Si encima no tienes ni un poco de alivio, Entonces, ni con la comida, ¿no? ellos hacían lo que podían, pero vamos, ya tengo el límite. Entonces, bueno, yo les ayudaba todo lo que podía y trataba de que mis jefes no se enterasen demasiado para que no me dijesen, oye, no hagas eso. Y entonces una de las veces que vinieron a pasar las Navidades con nosotros, que luego hubo una tormenta y tuvieron que quedarse 3 días en nuestra base, ellos encantados, porque 3 días comieron de maravilla, claro. Bueno, pero ponemos aparte, pero yo les había dicho que, digo, mira, tenemos unas... Y es verdad, las raciones de comida del ejército, teníamos grandes, montones de cajas, que no nos usábamos, porque comíamos mucho mejor la comida preparada por el cocinero que las raciones de comida. Bueno, pues total, yo les dije a ellos un día, al jefe de base, oye, Slati, mira que tengo aquí unas raciones de comida, vosotros que salís mucho a los glaciares, a la montaña, que todo os venga bien para cuando salís. Yo pensaba que le iban a usar, comer. Claro. Y me dijo, bueno, pues vale, perfecto, sí. Digo, mira, aquí sí que te reservo una caja con 30 raciones. Entonces, cuando, como los 15 días después, digo, oye, Slati, que tengo aquí un par de cajas de comida, de raciones de comida, le conté la misma historia. Así que cuando vengáis para Navidades, que Navidades pasaban en nuestra base, pues te lo llevo a llevar. El día que venían de Navidades, le digo, oye, Slati, cuando nos comunicábamos todos los días por radio, oye, ¿cuándo vais a salir? Pues a las 10 salimos, ¿vale? Oye, Slati, acuérdate de recordarme que tengo 3 cajas de comida, no sé qué te encuentras. Bueno, y cuando llegamos allí, efectivamente, le dije, mira, Slati, vente, mira, este es el almacén, mira, esas 4 cajas de comida, esas son las que tengo reservadas para vosotros. Yo digo, no se entera de nada. Y luego ocurrió una cosa también, la parte bonita que es la que quería contar, pues es las raciones de comida de los militares, pues son raciones de comida para sobrevivir en la guerra, pero vamos, no es ninguna, no son especialmente no son sabrosas, especialmente sabrosas. Entonces yo dije, joder, vamos a darles algo más. Entonces hablé con el cocinero y con el espía. Que sabías quién era el espía. Mira, oye, sabéis que lo están pasando mal, que este año se les fue el con el dinero, que tiene poco han podido comprar, porque los dos cocineros compraban comida juntos en Punta Arenas, el nuestro y el suyo. Entonces el cocinero nos dice que no han comprado nada. Sabe lo que llevaban. No llevan nada los pobres y tal. Entonces le digo, mira, ¿qué os parece si nosotros podemos, la comida que caduque este año, que cada año que viene esté caducada, pues se la podemos dar, joder, que se la comen ellos este año, porque nosotros siempre nos sobraba comida y se la dábamos a un asilo de viejecitas en Ushuaia. Cuando comíamos con el experiencia, para no tirarla, claro, efectivamente se la dábamos al asilo de viejecitas. Pero yo creo que mejor que se la coman estos que las viejecitas. Vale. Entonces me di cuenta de que la generosidad se contagia. Entonces el cocinero, que era un bendito, empezó a coger comida caducado. Mirábamos la lata, tenías que mirar lo que veía, caducada. Entonces el espía, que era un tío muy raro, claro, por eso los espías son gente un poco rara, se dejó contagiar por el espíritu de generosidad del cocinero y mío. Y empezó a caducarlo todo. Entonces yo le veía coger los lomos, lo cogía, caducado. El único que miraba la fecha de caducidad era yo, claro. Claro, yo tenía que aparentar que los otros dos, pero especialmente este otro, que era una persona como un poco rara, caducado, pero feliz además de dar. Lo importante es que esto construyó una relación maravillosa, ¿no? Entre vosotros y la estación búlgara durante mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que a raíz de eso yo tengo muy buenos amigos búlgaros. Yo disfrutaba mucho con ellos porque eran muy montañeros, mientras que nosotros ya estábamos en un periodo en donde bueno, era fácil ir a la Antártida, los científicos, entonces había algunos que ya querían más comodidades y los otros eran gente dura, que estaban por estar en la Antártida, hacían cualquier cosa. ¿Y cómo pasas de eso
a que ocurra ese hito de que Bueno, pues, le pongan nombre a una isla, su nombre a una isla en la Antártida? pues eso fue ya cosa suya, eso ya no tuve nada que ver. No tuve nada que ver, ni nunca lo había pensado. Vamos a ver, todos los países que forman parte del Tratado Antártico tienen la potestad de poder dar nombre a accidentes geográficos que no los tengan. Esto no es como las calles de Madrid, que si cambia el color del partido, cambia el nombre de la calle. Bueno, esto no. Aquí, si Punta Espérides tiene el nombre Punta Espérides, pues se queda ahí. Pero España no lo ha hecho. España no lo ha hecho nunca, no ha querido hacerlo nunca. No sé yo los motivos, pero no he querido hacer eso. Y sin embargo, los búlgaros, bueno, los búlgaros, muchos programas antárticos puedo hacer. Entonces, pues el pico, no sé qué, no tiene nombre, pues se solicita a la autoridad, a la máxima autoridad antártica, dar nombre a ese pico con este nombre y se explica el motivo por el que se da. Y bueno, pues de repente me enteré que yo a una isla que estaba relativamente cerca de las dos bases, luego me contaron un poco la historia, pues a una isla que no tenía nombre, en este caso era porque era una península, pero se había fundido el puente de hielo que hundía esa isla pequeñita con la isla más grande, y entonces había descubierto que era una isla, antes era una península y tenía el nombre de península. Pero cuando se fundió ese puente de hielo, se vio que esto era una isla. Entonces no tenía nombre. Y entonces decidieron ponerle mi nombre. Cacho Island, Cacho Island. la isla de Cacho. La isla de Cacho, Pocas sí. personas pueden decir en el mundo, ¿no?, que tienen, o pocas personas vivas, como Bueno, personas vivas nadie. tiene un nombre, una isla con su propio nombre. Un lugar geográfico. Nadie. Quiero decir, España hubo su tiempo donde teníamos islas con nuestros nombres, no muchos, porque claro, nuestras épocas de exploración fueron el siglo XVI y XVII, y en ese momento que descubrimos muchas cosas, pero lo poníamos los nombres del santoral del día. O sea, el estrecho de Magallanes se llamaba Estrecho de Todos los Santos, porque se descubrió, bueno, sí, en el día de Todos los Santos. Entonces, todos nuestros nombres eran de la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé cuántas, de Santo Romualdo, poniéndose ese tipo de nombres, o después los nombres de los reyes, claro, porque aquí tienes que quedar bien, que tienes que pelotearle al rey y pones ahí el nombre del rey para que digan que había. Y entonces esa fue la época nuestra de exploración donde dejamos las islas de Juan Diego, dejamos muchas zonas con nuestros nombres, pero últimamente no. Y claro, entonces ahora mismo soy el único español vivo que tiene una isla con su nombre. Bueno, me parece. Y diré más, que tal vez a veces nos olvidamos. Yo asistí a la presentación de Correos, donde anunciaban la emisión de un sello de la isla de Cacho. Y entonces decía la directora de Correos, dice, es la primera vez que presento un nuevo sello con el nombre de alguien que está vivo y lo tengo aquí en la mesa, Sí, porque esto normalmente se hace título póstumo también. Claro, los sellos no se pueden poner a nombre de personas vivas, salvo el rey, salvo la Casa Real, que sí, están autorizados a ponerles ahí el nombre, aunque viven. En el caso de personas no, por eso la isla no es el sello de Javier Cacho, sino que es el sello de la isla de Cacho. Qué bueno, me parece una historia preciosa y que dice mucho de ti, Javier, la verdad, el contagiarse y hablar de ese espíritu de colaboración, de lo que allí se gesta en esas condiciones que a veces pues, no son tan agradables, y de lo importante que es pues la generosidad, como dices tú, y que se valore y que hayan hecho otro país porque esto ocurrió muchos años después de que tú estuvieras allí, ¿no? Claro, esto fue en el 2020. En el 2020. En el 2020, o sea que ya llevaba la última vez que fui a la Antártida, la última vez que fui a la Antártida fue 2005-2006 como jefe de base. Después volví con ellos a la Antártida el año 2020 precisamente. Enero lo pasé con ellos, me invitaron a ir, yo estaba ya jubilado, me invitaron a ir a su base. Y ellos ya estaban haciendo la solicitud, habían hecho la presentación y no me dijeron nada.
Y en el mes de mayo fue cuando el SCAR, la máxima autoridad científica antártica, ya lo aprobó. Entonces me lo dijeron en ese momento, me llamaron por teléfono y dicen, oye, mira, que vete a Wikipedia y busca... En Wikipedia, ya estaba en Wikipedia. Ya lo habían puesto ellos en Wikipedia, sí. Yo al principio me creí que era una broma, pero cuando digo, joder, qué broma tan bien montada para haber montado en Wikipedia ya todo esto. Pero ¿y cómo te sentiste, Javier, cuando te dicen, tienes una isla con tu nombre? Pues feliz, o sea, feliz. Bueno, pues muy agradecido a ellos, ¿qué quieres que te diga? Pero después de, perdóname que yo haga un inciso en esto, ¿no? En ese momento tú estabas jubilado. ¿Cuántos años tendrías? Pues 60 y muchos. Casi 70 años. 68. 68 años. Después de una vida de investigación, de viajes a la Antártida, familiar, y tú miras atrás y te das cuenta que lo que has construido y tu generosidad ha hecho que alguien decida poner en tu nombre a una isla en la Antártida. Sí, es una generosidad mutua. Yo fíjate, las causas, las razones por las que le decían al SCAR, a la máxima autoridad científica, que querían poner ese nombre a esa isla, eran porque yo había participado en la primera expedición científica española en la Antártida, Sí. porque yo había hecho labores de investigación de ojo de ozono, había labores de divulgación de la historia antártica, había escrito libros sobre la Antártida, y después ponían, y por toda la ayuda que ha prestado al programa antártico búlgaro. Y a mí de todo eso, lo que más me gusta es lo último. Porque hay que ser muy generosos para decir que alguien te ha ayudado. Eso no, los humanos somos muy retorcidos. Entonces, nos cuesta mucho decir, yo pasé malos momentos y esta persona me ayudó. Nos cuesta, parece ser que suena como sencillo y suena como generoso, pero hay que tener mucha grandeza de espíritu para decir eso en público. Yo hace muchos años coincidí en una comida con un cazador de talentos. Tenía una empresa y le llamaban para seleccionar ejecutivos, altos ejecutivos de empresa, súper altos ejecutivos de empresa. Entonces, pues director de no sé qué, de Fiat. Entonces, no sé cómo le dije, joder, tendrás muchos amigos, tendrás mucha gente que te agradece. Claro, joder, después estás ganando 2.000 euros al mes y de repente pasas a ganar 30.000 euros al mes con cama, con coche, pues claro, es para estar agradecido. Y me dice, no, Javier, no, te estás muy confundido. Me lo agradecen durante un corto periodo de tiempo. Y después piensan que tú eso te lo merecías. Tú eso te lo merecías. Que la persona que te ha seleccionado ha hecho lo evidente, darse cuenta de que tú te lo merecías, porque yo soy así. O sea, ya no agradeces. No es una forma de rechazas. Dices, soy yo porque soy así. Entonces que ellos, una de las causas, la última causa, fue por toda la ayuda que ha prestado el programa antártico búlgaro, pues a mí me emocionó más eso que todas las cosas que decían antes. Dijo, qué gente tan buen fondo tienen. Por eso tengo grandes amigos allí, claro, les respeto mucho y ellos por suerte también me respetan a mí. Hombre, como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero pensaba que a veces hace falta estar en esos contextos, en esos entornos, o me da pena que tenga que hacer falta, no sé, pienso en alto, que quizás hace falta esa sencillez o estar en una situación más extrema para darte cuenta de cuáles son las cosas importantes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quiero decir, ahora mismo salimos a la calle y vemos que se ha caído un señor en el suelo y bueno, si es una señora ya nos acercamos más. Si es mayor, pues también nos acercamos un poquito más. Si tiene otro color de piel, a lo mejor ya nos acercamos menos. Y como mucho cogemos el teléfono y llamas al 112. Mira, que se ha caído un individuo, que se ha caído aquí, que parece que... y luego sigues tu camino. Esperas a lo mejor un poquito, el más generoso espera un poquito hasta que lleguen los del 112 y luego desapareces. Eso no ocurre nunca en la Antártida. No ocurre nunca en la alta montaña. No ocurre nunca en un mundo de exploración donde estás explorando, donde hay poca gente.
Entonces, porque ahí sí te das cuenta de que es otro ser humano el que está pasándolo mal y que tú eres el único ser humano que hay en los alrededores. No puedes dejar de morir porque, bueno, podrás ser negro, amarillo, lo que sea, hablar otro idioma, otra cultura, otra religión, pero es un ser humano como tú. Hay algo que te dice, oye, que es de tu especie, quiere tu especie. Por eso viajar cura la intransigencia. Por eso viajar cura. Sí, cura muchas cosas. Cura muchas cosas, pero tienes que viajar con los oídos muy bien puestos, con los oídos del alma muy abiertos, sí, porque si no se convierte, pues de nada, pues como estaciones de metro, pasando por una ciudad, pasas por un país, pasas por otro, pero no te queda nada. O sea, tienes que utilizar tu tiempo para acercarte a las personas que hay allí, para ver un poquito más. Es complicado. Bueno, yo creo que es el término correcto, que es viajar, no hacer turismo. Claro. Bueno, es un término interesante que genera mucho debate también, ¿no? Lo de viajar o el turismo, y más hoy que parece que el viaje se ha convertido en un objeto de compra, de exposición para mostrar a los demás, y más allá que el premio, el objeto de esa foto, Sí, ¿no? sí. Es el darte cuenta de que podemos hacer las cosas de manera diferente, o cómo eres tú en ese viaje, ¿no? A veces hay que exponerse a situaciones en la Antártida, estar en ese momento aislado para darte cuenta de cosas personales. Yo no sé, tú has dicho antes que a ti te cambió, que para ti fue un punto de inflexión en tu vida. Quizás por esto, porque te diste cuenta del valor humano que hay detrás de estas cosas, o qué fue lo que realmente a ti te cambió como persona. Te cambian dos cosas. Primero, es un contacto con una naturaleza maravillosa. O sea, por una parte, por supuesto, salvaje, y que si cometes una equivocación la pagas, y si te descuida, con la vida. Por supuesto, es un sitio peligroso, pero es tan la belleza que tiene que hay algo que te conmueve, que no puedes permanecer ajeno a esa belleza, no puedes permanecerlo. Por ejemplo, el silencio de la Antártida. Yo es que añoro el silencio de la Antártida. No te puedes imaginar cómo. ¿Añoras? Lo añoro y tú dices, bueno, no es posible que haya silencio en la Antártida, porque hay pájaros volando, porque si estás al lado del mar hay el rumor del agua, pero es otra cosa que te aquieta el alma, que te serena, que te entra adentro. No sabría explicarlo. ¿Y echas de menos esa quietud del alma? Sí, lo echo de menos, y fíjate, sabes que en los últimos 2 años he ido a la Antártida en un crucero como conferenciante, con un grupo de españoles, contándoles cosas, tal, y por lo tanto he vuelto a la Antártida, y estoy encantado de vuelto a la Antártida, y los paisajes sí están allí, he bajado a tierra, pero esa sensación que he tenido en la Antártida no la he tenido en estos cruceros, que tienes que vivirlo de otra manera. ¿Por qué? Ya ha entrado el turismo en la Antártida, ¿no? Muchísimo. Pero fíjate, sí, estamos en cifras de 120.000 turistas en la Antártida. 120.000 personas ya llegan al año a la Antártida. 120.000 personas llegan a la Antártida, sí, se ha puesto. Es un destino turístico caro, pero es un destino turístico que atrae mucho, y que deja mucho dinero, y que cambia la gente. No digo que no la cambia, no. Bueno, por lo menos. ¿Y el perfil de la gente que va a la Antártida es diferente? Pues yo era de los jóvenes. ¿Tú eras de los jóvenes? Sí, no, vamos, aparte, pues sí, el perfil es eso, es gente que tiene mucho dinero, que se puede permitir 15 días enteros o 20 días para ir para el viaje de la Antártida. Normalmente es el viaje de la vida, todo el mundo lo considera, suelen dejarlo, son gente que ha viajado ya mucho, conoce muchas partes del mundo, pero les queda la Antártida porque primero económicamente es de los destinos más caros, y por lo tanto y tienes que tener mucho tiempo también para ir, y por lo tanto el perfil normalmente es gente pero yo me imagino que cuando alguien va para allá tendrá una enorme responsabilidad, o no, o a lo mejor me lo imagino yo, del impacto que puede dejar, o qué logística hay detrás de eso para que se preserve ese lugar. O sea, ¿realmente hay una conciencia de las empresas que organizan y de los turistas que van del privilegio que es, o de conservar eso? Sí lo hay. Las empresas, las navieras que tienen barcos destinados a hacer viajes turísticos a la Antártida y al Ártico, pero sobre todo a la Antártida, es el comité de científicos que le dice lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer.
qué tipo de motores tienen que llevar, y por tanto han acondicionado sus barcos ese tipo de motores para que no provoquen, no dejen contaminación. No pueden utilizar anclas, porque arañan el suelo y pueden destrozar a animales que tienen una larga vida, salvo si le pasas un ancla por encima, que tienen crecimiento muy lento. A la hora de viajar, de descender, bajar a tierra de la Antártida, pues van primero unos guías marcando con banderas la zona por la que puedes pasar, y hay guías que continuamente que no te dejan acercarte a los pingüinos o las focas, mantienes una distancia de 10 metros y lo llevan muy a gala. Todo eso, efectivamente no tiras nada cuando bajas. Cuando vas a bajar a la Antártida te limpias, normalmente te dan una cazadora para que sí utilices siempre, no la tuya, al material que vas a bajar tú a la Antártida, tus pantalones, pues tienes que pasarle a los velcros, tienes que unos aspiradores para sacar cualquier tipo de aliens, fibras que se pudiesen viajar, o semillas que se pueden quedar, sobre todo los velcros o los pliegues del pantalón. Pues botas también te dejan, unas botas especiales que cuando llegas al barco, pues las lavas con unas máquinas para lavar las botas, de tal manera que luego bajar al día siguiente no te llevas nada abajo tampoco. Bueno, se cuidan mucho ese tipo de cosas, no se vierte nada a la Antártida. Sí, y efectivamente las personas cuidan mantener esas distancias de los animales, no salir de las rutas marcadas. Porque los viajes que se organizan, ¿cómo son habitualmente? ¿Son cruceros desde Punta Arenas, desde Chile? Sí, básicamente son cruceros desde Ushuaia, desde Tierra del Fuego, desde Argentina. Y básicamente, yo creo que la mayor parte son esos. También salen desde Punta Arenas o salen aviones. Ahora también hay un cierto turismo, que no es mucho, que salen aviones desde Punta Arenas, pasan el pasaje de Drake, el mar de Oces, luego se lo pasan volando, esos 1000 kilómetros de 2 días de navegación complicada, pues se lo pasan volando, aterrizan en un aeropuerto, por llamar aeropuerto, donde aterrizan en Antártida, y de allí cogen un barco y hacen su recorrido. O sea que, pero básicamente la mayor parte, el 95% del turismo procede o de Ushuaia o de Punta Arenas. Que son cruceros, que son dos días en barco que se cruzan. 2 días y medio para cruzar, 3 días y medio para volver, y luego 5 días o 6 días recorriendo la Antártida. Ese es el perfil del viaje. ¿Y qué cuesta un viaje de esos? Pues por lo menos 10.000 euros. 10.000 euros. Por lo menos. O sea, de 10.000 euros para arriba. Sí, son viajes. Por eso te digo, son viajes caros, y la gente los deja como, bueno, cuando ya han recorrido muchas cosas, pues los deja para esos momentos. Cosas muy... Hombre, geográficamente, históricamente, y ahora hablamos de eso si te parece, has hablado del mar de Oces o del pasaje de Drake, como un lugar que históricamente siempre ha sido probablemente el mar más salvaje del mundo, porque esas corrientes antárticas mencionabas, ¿no?, que hacen que ahí se mezclen las corrientes, hagan un mar imposible de navegar. 1000 kilómetros separan desde la punta de Sudamérica hasta ¿dónde? ¿Hasta la península antártica o hasta la propia costa? Bueno, península antártica, para Sealand del Sur, que diríamos que son una línea de un archipiélago, una línea de islas, que están casi como en dirección perpendicular a la península antártica, y desde ahí, una vez que sobrepasas eso, ya el fondo ya no tiene profundidad del otro sitio, esa corriente ya no te afecta, con lo cual entras en mares muy calmados. Con lo cual los barcos estos van por mares habitualmente ya calmados una vez que sobrepasan ese pasaje. Claro, pero esos barcos ahora, antiguamente, las primeras expediciones, ¿qué ocurría ahí, no? Porque me encanta, tengo que decir que disfruté como nunca escuchándote hablar de la carrera polar, ¿no? De cómo llegaba el ser humano al Polo Sur, comparando esas dos formas de llegar, de dos países pujando por ese hito histórico y geográfico, ¿no? Y creo que también marcó muchas cosas, y se pusieron en marcha un montón de logística y de cuestiones que en la época eran no una cuestión solo deportiva o geográfica, no, era una cuestión casi de Estado, ¿no?, para llegar allí, ¿no? ¿Cómo era cruzar en ese momento? ¿Cómo fueron y qué marcó esas dos expediciones? Me gustaría, si te parece, que contaras un poco cómo fue esa carrera polar en ese momento que el hombre llega al Polo Sur, y qué ocurrió entre esas dos personas, del drama de alguien
que no llega o llega cuando ha visto que su mayor enemigo había puesto la bandera antes que él. Sí, es una historia que a mí me gusta mucho, claro, igual que a ti. Pero además única. Es como si hubiese habido una competición por llegar al Everest. O sea, dos expediciones hubiesen intentado, el de Hillary con Tenzin y 200 metros más allá, y hubiese otra expedición también de unos australianos o de unos ingleses que hubiesen intentado a ver quién llega el primero. O sea, tuvimos la oportunidad de presenciar eso, cosa que no ocurrió. Y además ocurrió, porque ya sabes, por casualidad. Amundsen iba al Polo Norte, pero de repente el Polo Norte ya lo habían, otros dos exploradores americanos habían llegado, por cada uno por su cuenta, y los dos dijeron que el otro no había llegado, que estaba mintiendo. Bueno, entonces se creó un caos y dijo, bueno, yo me quito de ahí y me voy a la Antártida, que sé que no ha llegado nadie, todavía me voy al Polo Sur, que no ha llegado nadie, con lo cual diríamos que Scott, que estaba preparando su viaje tan tranquilito hacia el Polo Sur, se encontró con un competidor, evidentemente, al lado. Y luego un competidor con una mentalidad muy diferente a la suya. Los británicos, pues tenían poca experiencia polar. Bueno, Scott ya había estado en el Polo, en una expedición anterior, 2001-2004, pero pese a todo eran personas con menos experiencia polar que la que tenían los noruegos. Nansen, en 1888, fue cuando cruzó la Antártida, incorporó los esquíes a la exploración. ¿No? A la exploración. Hasta ese momento no, los esquíes eran una cosa que utilizaban los lapones allí, de los samis, pues nadie se hacía ni caso, y entonces fue Nansen quien incorporó los esquíes a la exploración polar. Pero eso lo diríamos, como era noruego, diríamos que los noruegos, que esquiaban todos, como deporte esquiaban, pues incorporaron también, aceptaron rápidamente incorporar los esquíes a la exploración polar, pero no los británicos. Los británicos vivían en otro mundo. No esquiaban, muchos de ellos no conocían el mar, los hielos, la nieve, y entonces, claro, no sabían esquiar, y estos sí, los noruegos sí sabían esquiar. Entonces se creó ahí unas formas distintas de enfocar. El planteamiento para llegar al Polo Sur fue totalmente distinto. Después, ¿cuál es el otro planteamiento clave en la postura de Amundsen, de los noruegos? Pues fue el que los trineos tiraban de ellos perros. Claro, y los británicos decidieron que tirasen ponis, percherones, diríamos, que me gusta más ese término que el de pony, que nos parece los británicos decidieron eso porque, si ves la película de Doctor Zivago, pues ves que los trineos pues tienen un caballo de ellos. Luego tampoco era tan raro haber tomado esa decisión. ¿Los ingleses iban en trineos tirados por caballos? Sí, y los británicos y los noruegos iban en trineos tirados por perros. Pero claro, ahora todo el mundo sabe que los perros tiran de los trineos. Pero es que en aquellos momentos, los únicos que tiraban de los trineos eran los inuit, los esquimales. O sea, en Noruega no existe esa tradición de que los perros tiren de los trineos. En ningún lugar del mundo existe esa tradición. Solamente en Groenlandia, en la zona de los inuit, en el norte de Canadá. Solamente. Y claro, tampoco había documentales, muy pocas personas habían ido, pocas personas lo habían puesto por escrito, evidentemente, pero claro, Amundsen sí había ido, cuando hizo el paso del noroeste, pues pasó 2 inviernos con los esquimales, con los inuit, y les vio cómo conducían, cómo tiraban los trineos, los perros tiraban de los trineos, y le enseñaron trucos para preparar mejor los patines de los trineos y un largo etcétera. Con lo cual, cuando fue a la Antártida, dijo, no, yo caballos, nada, llevo lo que llegan los expertos en los inuit, pero para eso tenías que haber ido a verlo, y él lo vio. Y le pasó lo mismo a Nansen. Nansen también les vio cómo tiraban de los trineos los perros, y dijo, no, esto lo hay que tirar. Él, cuando pasó Groenlandia, la pasó con esquíes, pero él tiró de los trineos, hasta que vio que los esquimales eran los perros quienes tiraban, y dijo, no, esto es un buen truco.
Y entonces, claro, ya ves, son dos formas distintas de enfocar el tipo de exploración. Porque salieron a la vez del mismo... Salieron a la vez. A la vez. Salieron O sea, fue a la realmente vez. una carrera real. Sí, salieron de la misma zona. La Antártida es gigantesca. Bueno, pues, tienes un radio de 2.000 kilómetros y salieron de aquí, de los dos, separados 1.000 kilómetros, 800 kilómetros, una base de la otra, porque era la zona conocida. Lo demás de la Antártida era prácticamente desconocido. Entonces fueron a lo que pillaban más cerca del polo y conocido, y se pusieron uno en cada lado. Uno en cada lado, y de ahí se lanzaron los dos. ¿Qué pasó ahí? Y prácticamente a la vez, yo creo, no tendría que recordar los días, me parece que los noruegos salieron 6 días antes que los británicos, 6 días nada más. Parecía que hubiese disparado a alguien una pistola de señales, venga, ya, pues parecía eso. Y una vez que empezaron, diríamos, a moverse por la Antártida, pues se vio lo que a todos se nos hace evidente, que los perros van a toda velocidad y los caballos caminan de forma pausada. Entonces, si tú ves cómo van avanzando día a día unos y otros, pues ves que le empieza a sacar ventaja, los noruegos le empiezan a sacar ventaja, y efectivamente llegaron al polo. Pues unos llegan el 14 de diciembre y los otros llegan el 17 de enero. Un mes de diferencia. Un mes de diferencia. ¿Y cuánto tiempo era de travesía duró esa expedición? ¿Cuánto tiempo? Pues salieron en el mes de octubre. Un par de meses. Octubre, noviembre, sí, un par de meses. ¿Un mes de ida y un mes de vuelta? No, 2 meses para llegar, 2 meses o 2 meses y medio para llegar, 2 meses y medio para llegar, más o menos, y luego para volver, Amundsen lo hizo en un mes. Por muchas razones, era cuesta abajo, iban con esquíes, lo cual fue en cierta parte, ahí sí se notó que el esquí era una ventaja significativa. Para llegar al polo fue la atracción de los perros. Y para volver fue porque, claro, los británicos también pudieron recorrer con los caballos un recorrido, como la mitad del recorrido. Después los caballos se acabaron muriendo por agotamiento y frío, y por lo cual ya tuvieron que tirar ellos de los trineos, con lo cual, bueno, y la vuelta pues fue como fue también, que en aquel momento no se sabía, pero claro, en la Antártida el otoño prácticamente no dura, se pasa del verano, prácticamente pasas al invierno. Entonces, Amundsen llegó a mediados de diciembre, incluso cuando iba a comenzar el verano, y le pilló un tiempo formidable en el Polo Sur, y la vuelta pues la hizo también formidable. Cuando llegó Scott, unos días pasado, pues hasta ahí llegó bien, pero luego la vuelta enseguida el tiempo les cambió y ya se les complicó todo. Y sobre todo, mi opinión siempre se les complicó psicológicamente. El hecho de llegar y ver que has perdido. Llegar y que ya hay una bandera ahí. Hay una bandera. Y claro, los humanos somos muy competitivos. El primero es el que cuenta. El segundo. Vamos, ¿quién llegó el segundo al Everest? Pues el primero sí, Tenzin o Hillary, bueno, los dos, ese equipo fue el que llegó. ¿Y qué equipo llegó el segundo? Pues ya hay que buscarlo. Hay que ir a Wikipedia. Hace años, cuando yo escribí el libro de la carrera del polo, pues la Wikipedia en español no lo decía, no se sabía. La Wikipedia en inglés sí, ya decía que era un equipo de suizos. Pero quiero decir, somos competitivos, con lo cual si otros han llegado, tú ya has perdido. Ya has perdido la carrera. Claro, el que ganaba era... Efectivamente, el jefe entraba en el libro de la historia. Y los gobiernos se convierten en un personaje, claro, para ellos. A Amundsen le dan una cátedra en la universidad. Para nada, porque nunca fue, pero ya tenía el dinero, todos los meses tenía ese dinero. Y a todo su equipo igual. A todo ese equipo les dieron dinero por haber llegado, para haber logrado esa gesta para Noruega. Y los británicos igual esperaban lo mismo, esperaban pues, que hubiesen hecho ser, evidentemente, pero se lo hicieron también a Scott, y todos hubiesen recibido unas pensiones gigantescas. O sea, sabes que los británicos, que para estos tienen su forma de ser, tenían casas para exploradores.
Entonces, claro, un explorador no puede estar mendigando después, claro, cuando deja de explorar y ya no saca dinero de los libros y tal, pues entonces el gobierno les tenía unas casas reservadas que por lo menos ya viven, tienen unas pequeñas pensiones, para que un héroe no tiene que estar ahí pidiendo dinero. Pues claro, todos esperaban eso. Bueno, aparte de que, claro, te imaginas entrar en el pub, tu pinta y tu mesa reservada. No, este es para Menganito. Este es el polo, este es el que llegó al Polo Sur, claro. Y en las comidas de Navidad, a los cuñados, pues claro, se los barres a todos. El ego claro. por las nubes, ¿no? Claro, el ego por las nubes. Entonces, claro, de repente lo pierden todo. Lo pierden todo. Entonces, yo estoy totalmente convencido que si ellos no hubiesen encontrado la tienda de Amundsen, hubiesen vuelto vivos. No me digas cómo, porque parece que es... Pero sí, yo creo que hubiesen sacado fuerzas de donde no las tenían, ese decir, soy el vencedor, he ganado, quiero contarlo, seguro que hubiesen sacado fuerzas de flaqueza y hubiesen regresado vivos, sí. Porque eso es uno de las historias dramáticas, es encontrar ese diario de Scott, ¿no? Encontrar cómo en ese cuaderno de viaje se ubicó donde acabaron y las últimas líneas, ¿no? No sé si las recordarás, hablando casi moribundas. Por el amor de Dios, cuidar de los nuestros. Claro, como no había seguridad social, pues claro, si moría el padre de familia, pues el resto de la familia o eran ricos o los familiares tenían que ayudarles. Entonces, esa frase fue tremenda. Y de hecho, hubo una acuestación para dar dinero para los nuestros, para todos los familiares de los que habían muerto con él, y hubo una cantidad de dinero inmensa para esa acción. Qué épica, ¿no? Todo muy épico. Sí, todo... y sobre todo, fíjate, a mí me emociona cómo estás muriéndote de frío, muriéndote de hambre, muriéndote de sed, porque no podían fundir y eso. Y pese a todo, él escribe unas cartas bellísimas. Merece la pena leer los diarios de Scott. Hay una frase... Que se encontraron después, ¿no? Claro, se encontraron después porque al año siguiente, claro, como llegó el invierno, ya no podían salir sus compañeros solidarios, claro, no había radio. Y es que si hubiese habido radio, hubiesen dicho, oye, que estamos aquí, en tal sitio, y hubiesen ido seguro a por ellos. Pero como no podían decir nada, no sabían ni dónde estaban, entonces al año siguiente, bueno, se fueron a buscarlos, sí, de la base inglesa, salieron a buscarles, a ver, y efectivamente los encuentran también por casualidad, pero los encuentran los cadáveres y encuentran las cartas que había escrito. ¿Qué decían esas cartas? Pues unas cartas preciosas. La carta que escribe a su mujer se la entregan cuando estaba haciendo el viaje, que todavía no se sabía, y dice porque una es atea, si no, después de leer la carta, me tiraría por la borda para reunirme con este hombre, con mi marido, para reunirme con mi marido por las cosas que la dice. Dice, pero como soy atea, pues y no creo que hay vida después, pues no lo hago. Pero las cartas son muy bonitas. Escribe una carta a Wilson, que es el médico de la expedición, el jefe de los científicos, y le dice, escribe a su mujer, y le dice, si recibes esta carta será porque Billy y yo pues hemos muerto. Y dice, no está sufriendo y en sus ojos todavía brilla el azul de esperanza. De una poesía en una persona que está muriéndose, y luego escribe una carta al pueblo británico, digamos, como recibió el dinero del pueblo británico, tengo que dar cuentas de lo que he hecho con el dinero, o sea, con el desastre que ha salido. Y dice, corrimos riesgos, sabíamos que los corríamos. Hay otra frase que a mí me gusta mucho, no me acuerdo cómo es, a ver, dice, si hubiéramos vivido, hubiese podido contar una historia que hablase del valor y coraje de mis compañeros, que hubiese conmovido el corazón de los británicos. Tendrán que ser estas notas garabateadas y nuestros cuerpos sin vida quienes la cuenten. Wow. Eso, muriéndose, dejándose morir, ¿no? Sabiendo el destino. Y sobre todo es muy interesante tener en la cabeza lo que tú dices, ¿no? De que es derrotado, ¿no? Sobre todo esa muerte, por esa
derrota, ¿no? Psicológicamente estaban destruidos. Stefan Zweig escribe un libro, uno de sus libros es 100 momentos claves 100 momentos clave de la humanidad, o 100 momentos no sé qué de la humanidad. Entonces, uno de ellos es cuando los británicos llegan al polo y se encuentran en la tienda de Amundsen. Y se encuentran que dentro de la tienda de Amundsen hay 2 cartas. Una carta dirigida a Scott, que la carta dice: mi querido capitán Scott, como supongo que usted será el primero, después de nosotros, en llegar aquí, le ruego que haga llegar a mi rey, el rey Hadok VII de Noruega, la carta que le acompaña. Y entonces había otra carta allí, que era para entregar al rey Hadok VII de Noruega, en donde lo que hacía era contarles Amundsen la expedición, cómo había ido la expedición. Pero ¿cómo no? O sea, Amundsen, después de llegar al Polo Sur, le deja a Scott, sabiendo que va a llegar después, una carta para su propio rey. Sí, claro. No lo entiendo. Claro. Y la razón es muy sencilla. Vamos a ver. Es peligrosa la ida al polo, pero es igual de peligrosa la vuelta. O sea, tienes que pasar por los mismos glaciares, por las mismas grietas, por el mismo peligro de aludes, por el mismo peligro de que te pierdas en una ventisca y no encuentres el camino de vuelta, no encuentres los depósitos que has ido dejando para comer. O sea, que había tanto peligro en la vuelta como en la ida. En la ida ya hemos llegado, pero claro, si yo muero a la vuelta, no se sabe ni por dónde he ido, ni lo que hemos hecho, ni qué han hecho mis compañeros, no se sabe nada. Entonces eso es lo que le cuenta él al rey, a su rey, al rey. Quiere dejar constancia de que él ha llegado primero. Quiere dejar constancia de que ha llegado el primero. Y entonces Stefan Zweig dice que lo que más pesó en el Macuto de Scott era la carta de Amundsen, que era la manifestación, era la prueba de que había perdido la carrera. Y es verdad. A mí los seres humanos hacemos cosas, somos capaces de grandes gestos de generosidad y luego también de las mayores mezquindades y crueldades. Somos así. Pero es que fíjate, yo siempre he pensado que podía haber llegado a Scott y decir: oye, chicos, yo no veo ninguna tienda de noruegos. ¿Vosotros veis algo? Y ya está. Fíjate. Podía haber hecho eso. Y si Amundsen muere en la vuelta, pues efectivamente hubiese muerto. Pero incluso aunque no hubiesen muerto, ellos decían: no, y vosotros, va usted a saber dónde dejasteis la tienda. Habéis tomado mal la posición. Por eso Amundsen que quedó varios días en el polo tomando medidas al sol. Para asegurarse. Si volvía con esos datos. Si moría, no. Pero bueno, quiero decir que los británicos podían haber hecho ese juego de decir: aquí no hay nada, yo no he visto nada, pues ya somos los primeros y ya está. Y podían luego haber dicho: no, somos pues habrá llegado a otro sitio. Se podía haber creado pues una discusión científica sobre quién ha llegado, quién no ha llegado. No. El otro lo admite y coge la carta y ya está. La prueba de nuestra derrota. Y va con sus cosas. Va conmigo. Otros tiempos, otra épica, otros valores a lo mejor. Quizás romantizamos demasiado esta época, estos exploradores. Bueno, puede ser. Pero, bueno, también... Hay quien dirá: bueno, son solo colonialistas tratando de llegar y poner el pie por... Bueno, realmente todo ese periodo en el que se descubría la Antártida, pues también es un periodo que dejó, es el momento del colonialismo, a principios del siglo XX. Bueno, estamos a punto de terminarlo ya, pero todavía no había estado la Primera Guerra Mundial, y eso llevó a las particiones, a que Argentina pidiese un trozo, otro Inglaterra, y empezase todo el mundo a pedir trocitos de la Antártida. Bueno, llevó a eso. Otros tiempos, sin lugar a dudas, otros tiempos. Ha habido exploradores de todo tipo, quiero decir, también ha habido algunos que eran, pues no, prefiero no... Pues en el caso de Cook, cuando llegó al Polo Norte, dijo que había llegado y mintió como un bellaco de Pierre, que también dijo que había llegado y que ahora se piensa, se sabe por los datos que aportó que tampoco había llegado, se quedó cerca, pero decidió: aquí no hay nadie, no hay una webcam que me vea, pues ya está. Pero fíjate, Javier, que hablamos mucho siempre se habla de Scott, de Amundsen, de esa carrera tan épica. Pero creo que hay una historia que por algún motivo o por lo que ocurrió está revestida de todavía más épica, incluso fue, o es más, incluso se ha
generado más literatura, a lo mejor alrededor de ella, que es la historia de la expedición de Shackleton. Sí. ¿Por qué es tan importante y marcó tanto esa expedición? ¿Quién es Shackleton y qué ocurrió? Bueno, Shackleton es un personaje curioso, ¿eh? Vamos a ver, ahora se ha convertido en el arquetipo del explorador, tú lo decías, o sea, que se escribe mucho más sobre él y todo el mundo queremos ser como Shackleton, nadie piensa en ser como Amundsen, ni como Scott, ni como Northrop, ni como Gerlach, nadie, como un modelo de explorador. Y eso ha pasado a todas las facetas de la vida, modelo de ejecutivo, el modelo de líder. Liderazgo es el liderazgo de Shackleton. ¿Ah, sí? Y los ejecutivos quieren gestionar a su equipo como Shackleton gestionaba él a los suyos. Pero eso no fue así durante un tiempo. En aquellos momentos la épica es la que hablaba más, entonces es la que marcaba los dictados. Y Shackleton, bueno, no es que pasase desapercibido, pero esa euforia que tenemos con él ahora no se tuvo en los 20 o 30 años posteriores a su muerte. No, es una cosa nuestra, es una cosa más de ahora. Porque, quiero decir, antes la vida humana tenía había varias cosas que tenían distintos niveles. Quiero decir, la vida humana, pues, bueno, es sagrada, vale, pero no tanto. Si conseguimos un objetivo por la nación, por la patria, por el rey, bueno, que si muere alguno, pues no pasa nada. Y si que aparezca un tipo como Shackleton, que diciendo yo salvo a todos mis hombres, y que ya lo hizo, que hay una parte, perdona, que lo que poco se conoce es que Shackleton, aparte del viaje en el Endurance, que es el que más se habla, intentó llegar al Polo Sur antes que Scott y que Amundsen, dos años antes. Intentó llegar y se quedó a 97 millas, a 150 kilómetros del polo, después de haber recorrido 1500. Oh. Sí, estaba a punto de llegar, pero había ido dejando depósitos de comida y vio que ya no tenía comida suficiente para garantizar la vuelta de sus hombres. Entonces, a 150 kilómetros del polo, dijo, me vuelvo, porque si no va a morir alguno de mis hombres. Y yo te puedo garantizar, moriría alguno, pero no él. Yeah. Por la forma de ser que tenía, moriría alguno. Y si moría uno, pues la comida que le tocaba, pues se la repartían entre los demás. Luego diríamos que se resolvía con eso, con un muerto. ¿Qué hubiese pasado si vuelve con el trofeo, llegado al polo, y ha muerto una persona o dos? Dice, pues todavía hubiese sido una hazaña mayor. Fíjate. Tan duro, tan tremendo, pero claro, por la patria, damos, han dado la vida por la patria. Si hubiese gestionado así, y hubiese sido el gran héroe él y los compañeros que hubiesen sobrevivido. Pero él dice, no. Tengo que ver el polo a la luz de la vida de mis hombres, lo pone en su diario. Tengo que ver el polo a la luz de la vida de mis hombres. Qué frase, ¿no? Qué bonita. Y Nansen cuando se entera, claro, un año después se entera de lo que ha hecho Shackleton, dice, el polo no vale una vida. Y a él le pasó igual, también él se quedó relativamente cerca del polo norte en este caso, y dijo, no llego, no vuelvo. O sea que Shackleton durante un tiempo ese tipo de héroes no era reconocido y empezó a ser reconocido después, en épocas nuestras, como diríamos a partir de los años 70. También cuando es los marines, no dejamos atrás nunca un compañero. Entonces, un compañero no se deja atrás, se hace lo que se puede, morimos todos, pero sacamos a nuestro compañero, todos o ninguna. Ese es el espíritu que de repente todo el mundo vio que era el espíritu de Shackleton. Y entonces eso que antes, por la patria, que muera alguno, bueno, no pasa nada, un héroe. ¿Pero qué ocurrió? La historia de Shackleton. Sí, porque no corre la historia de Shackleton, aparte de cuando intentó llegar al polo y se volvió a la luz de la vida de sus compañeros, y la sociedad se lo reconoce, se convierte en el gran héroe del momento, claro, porque un tío que es capaz de poner por encima la vida de sus hombres, de sus ambiciones personales, pues eso es mucho. Bueno, después lo intentó en un barco, quería cruzar la Antártida, ya habían llegado al polo Amundsen y Scott, en lo que quería era cruzarla de un extremo a otro, que era una barbaridad, que hubiese muerto. Todos los expertos dicen que hubiese muerto, nunca lo hubiese podido completar, pero porque es una zona mucho más dura, pero es igual. Bueno, en el caso, entonces no puede llegar porque el barco que le va a llevar a la Antártida queda aprisionado por los hielos. El Endurance, queda presionado por los hielos. Entonces lo que en principio
Era a principios del otoño, era todavía buena época para que se liberasen los hielos, no se liberan los hielos, entonces tienen que pasar todo el invierno en el barco, las corrientes lo van alejando de la Antártida, y bueno, hasta ahí diríamos que la cosa está bien, pero luego cuando llega la primavera es el peor momento para el hielo de la Antártida, porque se empieza a romper. Al principio no, al principio queda todo como absolutamente colapsado, diríamos, y se te queda así en medio perfecto. Pero cuando se empieza a romper el hielo, empiezan las corrientes a mover a unos icebergs más que a otros, unos tienen más profundidad y la corriente les mueve más, otros son más altos y los vientos les empujan a otra dirección. Bueno, y ahí se forman esos choques que hay entre placas de hielo, y ahí pillaron al Endurance y terminan hundiéndole. Entonces, bueno, un poco antes de que el barco ya está herido de muerte, pues Shackleton ordena desembarcar a todo el mundo, y claro, se quedan sobre las plataformas de hielo, a merced, 2 metros de mar congelado, y allí hasta que o lleguemos a algún sitio o se termine de fundir los toritos. Y entonces, claro, es el gran momento en el que Shackleton está pendiente de sus hombres. Ya lo había estado durante esos meses. Ponía otro tipo de competiciones, hacían carreras de tal, hacían todo tipo. Tenía un gramófono que no lo ponía más que un día, los domingos, para que la música... ¿Cuánto tiempo estaban ahí? Entonces, los domingos, como si... Claro, es que desde que Shackleton le atrapan los hielos, estamos en el mes de febrero, pasa un año entero, y entonces llegan a Isla Elefante en el mes de abril del siguiente año, o sea que 14 meses estuvieron un tiempo todavía en el barco, que vivían relativamente bien, y después durmiendo en tiendas de campaña sobre el mar congelado, una capa de hielo de 2 metros y por debajo 2.000 metros de profundidad hasta llegar al fondo marino. Y en esas condiciones se quedan. Entonces es un momento en donde para mí la figura de Shackleton se engrandece, y donde no se le puede comparar. Los ejecutivos pretenden compararse con él, y hay escuelas en las que le ponen de ejemplo, pero no ponen bien los ejemplos. Fíjate, no. Cuando llegan y tienen que dormir ahí, pues ellos tenían en el barco, la idea del barco era: llegaban aquí, desembarcaban el equipo expedicionario de la Antártida y el barco regresaba a Buenos Aires, tranquilamente. Con lo cual, ellos tenían sacos de dormir para todos los marineros, para ir a Buenos Aires, durmiendo en un barco que ahí tienes calefacción de carbón, sin problemas, y luego tenías 10 sacos buenos, que son los que iban a utilizar el equipo expedicionario para cruzar. Entonces, cuando llegan y se quedan, tienen que abandonar el barco, me parece que eran 8 o 9 sacos buenísimos, súper buenos, y luego unos saquitos de lana virriosos. Entonces Shackleton dice: oye, vamos a ver, tenemos estos sacos buenos y estos que son mediocres. A ver, ¿cómo los repartimos? Y dice: tengo una idea, echémoslo a suertes. Y todo el mundo dice: pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y lo echan a suertes, y cuando terminan ya de repartir por suertes a todos, todo el mundo se da cuenta de que Shackleton ha hecho trampas. Porque a Shackleton le ha tocado el de lanita, al capitán del barco el de lanita, a todos sus hombres, al segundo de a bordo, a todos sus hombres de confianza, sus amigos, les ha tocado los malos. Y a los marineros que estaban allí solo por dinero, claro, ellos no les hablan de patria, ni de grandeza, ni de Inglaterra, ¿verdad? A esos les ha tocado a todos los buenos. O sea, que es un comportamiento, ¿sabes? Cuando una empresa está en crisis, bajan el sueldo a los de abajo, y ellos se aumentan el sueldo, no sé por qué motivos. Pues ese es el Shackleton que aparece en ese momento. Y el Shackleton que a continuación dice: bueno, vamos a tener que ir caminando sobre el hielo, como eso pesa mucho, vamos a quitar cada uno no puede llevar más que medio kilo de objetos personales. Entonces él, para demostrar qué es lo que hay que llevar, y creo que coge la pitillera de oro y dice: bueno, esto no vale para nada, lo tira. Coge unas guineas de oro y dice: esto tampoco no va a servir para nada, lo tira. Coge la Biblia, que la Biblia que le había dado la reina cuando habían comenzado el viaje, le había dado una Biblia
manuscrita, vamos, con una dedicatoria, entonces arranca las 2 o 3 primeras páginas, arranca las páginas de que le había dado estaban firmadas manugrafiadas por la reina, y luego también 2 o 3 pasajes especiales de la Biblia, y se lo guardan. Y la Biblia dice, esto tampoco vale para nada, y lo tira. Bueno, afortunadamente en este caso alguien recuperó la Biblia de ese montón, y gracias a eso se conserva la Biblia, y las páginas de Shackleton la perdió, claro, porque el tipo era bastante desastroso para estas cosas, pero bueno, hace eso, y entonces es una forma de motivar a su gente. Y está siempre pendiente de ellos. Y cuando llegan a Isla Elefante, claro, después de esos 14 meses de estar allí... ¿Cómo es eso? ¿Pasan 14 meses en la plataforma y deciden salir de ahí? 7 meses los pasan en el barquito, y después otros 7 meses o 8 los pasan en la plataforma, en tiendas de campaña, pero claro, en los hielos, según los iban alejando de la Antártida, entras en zonas de aguas más cálidas y se van fundiendo. Entonces llegó un momento que se rompían, literalmente se rompían los trozos de hielo. Primero disminuían la periferia y se quedaban aquí, y luego ya incluso se partían. Entonces tienen que coger los botes que llevaban, y se meten en los 3 botes que llevaban, y están una semana, 10 días. Están 10 días para llegar a Isla Elefante. Ya remando, y llegan a una isla, pero claro, es una isla deshabitada, donde no hay nada de nada, eso no es Hawái. Y entonces, claro, todo el mundo se ven allí. Y todos, fue toda la tripulación. Toda la tripulación. Allí en un momento va con toda la tripulación. Él y 27 llegan allí. Y entonces cuando están allí, pues los médicos le dicen, 2 médicos. Los médicos le dicen, hay varios que están a punto de morir. Dice, ¿pero qué le pasa? Le dice, no, que han desintonizado. O sea, después de 14 meses han dicho, ¿y ahora qué? En esta isla nadie va a venir a buscarnos. ¿Y qué tenemos que esperar? Otro año entero, estaban en el mes de abril, o sea, a punto de volver a entrar el invierno. Wow. Que tenemos que esperar otro invierno más, ¿para qué? Comiendo pingüino, porque no hay otra cosa que comer, pingüino y foca, nada más. Entonces, había varios que ya habían desintonizado. Entonces, 24 horas después de llegar, le reúne Shackleton, una vez que los médicos le dicen lo que está pasando, dice, chicos, tengo un plan. Vamos a coger uno de los barcos, de los 3 botes y me voy a ir a Georgia del Sur, que hay una factoría ballenera, y allí para pedir ayuda y voy a venir. Bueno, entonces tiene que hacer, diríamos, una zona que son los peores mares del mundo, que tú comentabas antes, la continuación del pasaje de Drake, del mar de Oces, tiene que salir y encontrar una isla perdida. Ya no había GPS, todo con medidas al instante. Es una locura. Es una locura. ¿En una sola embarcación, a remo? En una sola embarcación, a remo y con vela, ya está. Bueno, afortunadamente los vientos y las corrientes iban en esa dirección, pero claro, si la isla está aquí y tú pasas a 50 kilómetros, pues ya no puedes dar la vuelta. Claro, porque si el viento y la corriente van a aquella dirección, ya tienes que continuar hacia África. Y entonces se va a buscar ayuda. Mi impresión es que era casi un suicidio, ¿eh? Pero ¿qué les da? Una esperanza de que su jefe va a volver a buscarle. Bueno, llega a Georgia del Sur, ya con los balleneros, les pide ayuda, los balleneros cogen un barco ballenero, intentan llegar a por sus hombres. Cruza la isla a pie, ¿no? Si no recuerdo bueno, mal. ya, claro. Es que el que llega al sur y tiene que cruzar la isla a pie, hacer un trekking de varios días, ¿no? Sí, tienen que cruzar la isla, porque la factoría ballenera está en el lado norte y ellos llegan al sur, el barco ya está destrozado después de haber pasado 15 días en esos mares, ya no puede hacer nada más con el barco, o sea, no puede dar la vuelta. Dice, bueno, pues cruzo la isla, nadie había cruzado la isla nunca, no había planos, no había nada de nada, y entonces él dice, pues para allá, y cruza la isla es una jornada, son como 18 o 20 horas, más, algo más, un día y medio, en el que no pueden dormir, porque no llevan saco para dormir. Entonces hay un momento en el que están totalmente agotados, va él con 2 más. Y cuando hay uno que están totalmente agotados, y entonces le dices, oye, que tenemos que dejarnos dormir un poco. Venga, os dejo dormir 1 hora. Entonces él se mantuvo despierto y todos, en cuanto se sentaron, se quedaron durmiendo, y a los 3 minutos después dice, que ya ha pasado la hora, venga, vámonos. Que era el único que llevaba reloj.
porque sabe que si él se queda dormido ya no se despierta ninguno, se mueren de frío. Yeah. Entonces, como no puede, entonces les engaña y los otros se levantan frescos, como lechugas. ¡Oh, qué bien me ha sentado a esta hora! Me ha puesto lleno de energías, ¿sabes? Es que la mente funciona, tiene mucha influencia sobre el cuerpo. Bueno, y consigue llegar a la factoría ballenera, lo intentan con un barco ballenero, no pueden porque los hielos les han cerrado la ruta que habían seguido ellos, se la han cerrado. De Georgia del Sur se va a las Malvinas. Las Malvinas, bueno, el gobierno estamos en Primera Guerra Mundial, con lo cual Había otras prioridades. hay otras prioridades. Solicita ayuda internacional y entonces los uruguayos le dejan un barco, va al barco a Malvinas, la recoge, lo intentan llegar, tampoco pueden llegar a sus hombres, vuelven otra vez a Malvinas, de Malvinas él coge el barco que va a Punta Arenas, porque la comunidad británica en Punta Arenas era de mucho dinero y muy amplia, se va a Punta Arenas, allí explica lo que está pasando, sus compatriotas le harán dinero, alquilan una goleta, intentan llegar con la goleta y tampoco pueden. Y tienen que volver y vuelve a Punta Arenas, entonces solicita un barco de la Yelcho que se le había dejado ya previamente cuando la goleta se la había dejado el gobierno chileno, la Armada chilena la había dejado que hiciese de remolcador por todo el estrecho Magallanes. Pues se la deja, entonces dice, le solicita la Yelcho porque él ha visto que era muy marinera y le deja la Yelcho y con la Yelcho, con ese barco, en el cuarta ocasión llega. Entonces, ¿cuánto tiempo ha dejado a sus hombres ahí? Pues no me acuerdo, tendría que hacerlo porque llegó a finales, él llega a Georgia del Sur a muy primeros de mayo y les recoge sus hombres a finales de agosto, o sea, mayo, junio, julio, casi 4 meses de invierno ya. Ahí estaban sus hombres allí. Y estaban todos. Claro, se botan un bote y cuando están todavía en la playa él intenta contarlos, a ver si están los 22 que tenían que estar, pero claro, la gente se mueve y no puede contarlo, entonces grita, ¿estáis todos bien? Y el que está allí, de Wilde, le responde, sí, estamos todos vivos. No había muerto ninguno. ¡Qué historia! Y la razón es que les había dado una esperanza. O sea, los tipos que estaban muriéndose porque decían... Y confiaban en su jefe. Y confían en su jefe. El jefe ha dicho que vuelve y vuelve. Qué historia, Javier. Es una historia que merece todo la épica que se le da y todo el reconocimiento. Y me parece curioso que menciones que incluso se usa a nivel de liderazgo como un ejemplo. Sí. ¿no? En Harvard utilizan hay cursos en los que se estudia la figura de Shackleton para el liderazgo, para ejecutivos, sí. Forma de liderar equipos de trabajo, pues hay que hacer lo mismo que hace Shackleton, menos lo de los sacos de dormir, lo de los salarios. Bueno, Javier, y por ir terminando ya, me encanta escucharte y a veces yo creo que hace falta hacer un ejercicio de empatía para saber con quién estoy hablando, el tiempo que llevas y las historias que llevas a tus espaldas, que no son pocas. Tú tienes 73 años. Con 73 años, Javier, y toda esa mochila de experiencias, de aventuras, de exploración, a mí me gustaría que le dijeras un poco a la gente joven algún consejo, o a esa gente joven que tiene ese espíritu de aventura y de exploración de fondo, ¿qué les dirías? Pues mira, yo le diría lo mismo que te he dicho a ti antes, que traten de ser buenas personas. Yo creo que eso... Ya sé que suena unos consejos un poco, no sé cómo suena, o sea, pero que sí, que traten de ser buenas personas, que traten de portarse bien en la vida, de no ir pisando nunca a nadie, que lo traten, no digo que no lo hagan siempre, pero que traten de hacer las cosas a derechas, pensando en la persona que tiene alrededor, la persona que tiene enfrente. Yo creo que eso nos da una nueva perspectiva, y entonces con esa nueva perspectiva puedes acometer seguro muchas más cosas y sobre todo acometerás cosas con una sensación de bienestar, de haber hecho las cosas bien, de haber tratado de hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es importante, de tener esa sensación de yo he tratado de portarme bien. El tiempo luego pone las cosas en su sitio y esas cosas
cuando lo has hecho bien. Por ejemplo, poner una isla a tu Poner una nombre. isla, ¿no? Sí. O se reconoce un trabajo como se hace en la Antártida, donde todo el mundo arrima el hombro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si partes con esa premisa, con esa forma de hacer las cosas, algo bueno sale. Algo bueno sale. Pues gracias, Javier. Gracias por este rato, gracias por estar con nosotros y por todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Gracias a ti.